El vaquero viudo leyó "no deseado" en sus etiquetas. Entonces tomó una decisión que nadie esperaba. Caleb Dawson estiró la mano de golpe y agarró a Harold Vance por el cuello de la camisa antes de que el hombre pudiera dar un paso más hacia el niño. Toda la estación se quedó en completo silencio. Cada hombre y mujer bien vestidos en esa sala de espera se congelaron donde estaban. Caleb no levantó la voz. No tenía necesidad. Su agarre decía todo lo que sus palabras jamás dirían. El niño detrás de él, de 5 años, temblaba tanto que su etiqueta de madera se balanceaba contra su pecho. La palabra no deseado estaba grabada a fuego en la madera. Se pegó a la pierna de Caleb como si ya supiera que este hombre era seguro. Y Caleb, un hombre que no había sentido una sola cosa en 11 meses, sintió que algo se rompía dentro de su pecho, algo que pensó que se había sellado para siempre. Antes de ir adelante, si esta historia ya se ganó tu corazón, por favor dale al botón de suscribirse ahora mismo y sigue este canal para que nunca te pierdas ninguna parte. Pon tu ciudad en los comentarios abajo. Quiero ver qué tan lejos viaja esta historia. Ahora, regresemos al principio y descubramos cómo un hombre al que no le quedaba nada lo dio todo por 6 niños que el mundo ya había desechado. La carta del Consejo de Huérfanos del Condado había llegado 3 semanas antes de que Caleb se molestara siquiera en abrirla. Se quedó en la mesa de la cocina, debajo de una taza de café agrietada, mientras él hacía las tareas en automático, alimentar a los caballos, remendar la cerca y quedarse mirando la silla al otro lado de la mesa de la cena donde solía sentarse Amelia. 11 meses desde que la enterraron. 11 meses desde que la fiebre se la llevó en 4 días exactos. Tan rápido que Caleb ni siquiera había tenido tiempo de decirle las cosas que se supone que un hombre debe decir cuando sabe que su esposa está muriendo. Él había estado afuera arreglando la cerca del potrero del norte cuando ella falleció. Para cuando regresó a la casa, ella ya se había ido. No abrió la carta porque no le importaba particularmente lo que tuviera dentro. La abrió finalmente un jueves por la mañana porque el viento la tiró de la mesa. Cayó a sus pies y pareció más fácil leerla que agacharse a recogerla. El Consejo de Huérfanos del Condado solicitaba que las familias elegibles de la región se presentaran en la estación de tren de Hardwick Creek el 14 de diciembre. Un grupo de 6 niños de entre 5 y 15 años estaría disponible para colocación. Se animaba a asistir a las familias que buscaran peones para el campo, ayuda doméstica o niños aptos para adopción. La carta usaba la palabra colocación 4 veces. No usaba la palabra hogar ni una sola. Caleb volvió a poner la carta sobre la mesa y se fue al granero. No tenía la intención de ir a Hardwick Creek. No estaba en condiciones de criar niños. Apenas podía alimentarse él mismo y mantener el rancho funcionando. Sus manos temblaban algunas mañanas antes de tomarse el café. Le hablaba más a la fotografía de Amelia que a cualquier persona viva. Era un hombre hecho de luto y mal sueño, y de ese tipo de silencio particular que se instala en una casa cuando la única persona que la llenaba de ruido se ha ido. No, no iba a ir a Hardwick Creek, pero fue a Hardwick Creek. Se dijo a sí mismo que era porque necesitaba recoger alambre en la ferretería del otro extremo del pueblo, y la estación le quedaba de paso. Se estuvo diciendo eso hasta el momento en que estuvo de pie dentro de la sala de espera con el sombrero en las manos, mirando lo que pasaba en la esquina del fondo y sintiendo que el estómago se le caía hasta el suelo. Había 6 niños de pie juntos cerca de la pared trasera. No estaban sentados, estaban parados muy juntos, de la forma en que los animales se amontonan cuando tienen frío y miedo, y han aprendido que el calor solo viene del otro. La mayor era una jovencita de unos 15 años, de cabello oscuro y mandíbula firme como piedra. Sus ojos se movían constantemente por la habitación, de la forma en que se mueven los ojos de alguien que ha aprendido a rastrear cada peligro en cada espacio al que entra. Tenía una mano en el hombro de una niña más pequeña a su lado, de tal vez 6 años, cuya cara estaba agachada, de modo que todo lo que Caleb podía ver era la parte superior de su cabecita pálida. Detrás de ellas estaba un muchacho de unos 13 años, con los brazos cruzados sobre el pecho, mirando la pared del fondo con la expresión de alguien que se había ido a algún lugar dentro de sí mismo y había cerrado la puerta. Pero lo que detuvo a Caleb por completo fue lo que colgaba de sus cuellos. Etiquetas de madera rústicas, como algo que colgarías en el poste de una cerca. Cada una tenía palabras grabadas a fuego en la superficie. La etiqueta de la muchacha mayor decía violenta. El muchacho de 13 años, mudo. Un niño de unos 10 años que cambiaba el peso de un pie a otro, moviendo la mandíbula y tamborileando los dedos contra el muslo, inestable. Una niña de 11 años con ojos suaves y las manos entrelazadas. Difícil. La niña más pequeña,
la que tenía la cara agachada, ladrona, y el niño más chico, de no más de 5 años, que tenía ambos brazos envueltos alrededor de la cintura de la hermana mayor y miraba hacia la sala con unos ojos oscuros enormes, no deseado. Caleb se quedó allí y leyó cada una de esas etiquetas. Las leyó 2 veces. Luego miró al resto de la sala, a los hombres con sus buenos abrigos y a las mujeres con sus vestidos bien planchados, examinando a los niños desde una distancia prudente, murmurando entre ellos, de la forma en que la gente murmura en una subasta de ganado, cuando deciden si un animal en particular vale lo que cuesta el forraje. Una mujer con sombrero azul se inclinó hacia su esposo y dijo con total claridad: el mudo podría ser útil si es lo suficientemente fuerte. A la niña violenta no me la llevaría ni regalada. La muchacha mayor, la que tenía la etiqueta de violenta, lo escuchó. Caleb vio que lo escuchó. Su mandíbula se apretó y acercó más al niño más chico, sin mirar abajo. Harold Vance se movió antes de que Caleb registrara del todo quién era. Vance era un hombre grande, de hombros anchos, con ese tipo de pesadez bien alimentada que viene de una década de conseguir todo lo que quiere. Era dueño de la compañía minera Copper Ridge y de la mitad de los negocios de la calle principal de Harwich Creek, y caminaba por cada habitación a la que entraba como si lo hubieran construido específicamente para él. Caleb lo conocía por su reputación, de tratos duros, de peor genio, el tipo de hombre que poseía cosas por orgullo, no por necesidad. Vance caminó directo hacia el niño pequeño, el que tenía, no deseado, colgando del cuello. Vance, dijo Vance a los encargados del condado que estaban cerca. Un hombre flaco con una tabla portapapeles y la apariencia general de alguien que se había rendido con algo importante hacía mucho tiempo. Me llevo a este. Es pequeño ahora, pero será útil en 1 año o 2. El encargado hizo una marca en su tabla. El nombre del niño es Benjamin. Tiene 5 años. Sin embargo, hay una complicación, ya que los niños han expresado la preferencia de quedarse juntos, y la mayor en particular ha estado bastante... No me voy a llevar a los 6, dijo Vance tajantemente. Me llevo al niño. Anótelo. La muchacha mayor se movió rápido, dando un paso al frente, poniéndose entre Vance y el niño pequeño con tanta rapidez que Vance de hecho dio medio paso atrás. No te vas a llevar a Benji a ningún lado, dijo ella. Su voz era firme como el hierro. Nos quedamos juntos, todos. Vance la miró como un hombre mira algo que lo ha sorprendido por tener voz. Luego, su expresión volvió a tornarse plana y segura. Niña, tú no decides eso, tampoco ninguno de los demás. Así no es como funciona esto, la muchacha dijo. Sé exactamente cómo funciona esto. He pasado por esto 4 veces. Cada vez alguien se lleva a uno de nosotros y nos dice que es temporal y que nos volveremos a ver. Nunca pasa. Sus ojos no parpadearon. No te vas a llevar a Benji. Vance estiró el brazo para pasarle por encima. Fue entonces cuando Caleb se movió. Cruzó la sala en 8 pasos, y su mano se cerró alrededor del cuello de Vance, y jaló al hombre hacia atrás, no con violencia, sino con absoluta firmeza, de la forma en que quitas algo del camino cuando ya decidiste que no se va a quedar donde está. La sala se quedó en silencio. Caleb sintió el silencio como algo físico que le presionaba los oídos. Vance se dio la vuelta. Tenía la cara roja. Quítame la mano de encima ahora mismo o voy... No los va a separar, dijo Caleb. Su voz salió más baja de lo que esperaba. Pasaba a veces. Entre más tranquilo se ponía, más seguro estaba. Disculpe, dijo Vance. Dije que no los va a separar. Me escuchó. ¿Y quién demonios eres tú?, dijo Vance. Aunque había dejado de estirar la mano hacia el niño, Caleb soltó el cuello del hombre. Se volvió hacia el encargado de la tabla. El hombre lo miraba con una expresión entre alarma y alivio. Mi nombre es Caleb Dawson. Soy dueño del rancho Dawson, allá por el camino del río Cotter. Vengo a llevarme a estos niños. El encargado parpadeó. ¿A los 6, señor Dawson? A los 6. A ver, espera un momento, dijo Vance, levantando la voz. Yo llegué primero. Yo ya aparté al niño. No tienes ninguna base legal para venir aquí, y... Yo no estoy apartando nada, dijo Caleb, y miró a los 6 niños mientras lo decía. Estoy preguntando. Miró a la muchacha mayor. ¿Cómo te llamas? Ella lo observó de la forma en que miras algo de lo que aún no estás seguro. Una precaución inteligente ganada a base de experiencia. Ruby, dijo finalmente. Ruby Carter. Ruby, asintió él. Miró al niño pequeño que se agarraba de su cintura. Ese es Benji.
Benjamin, dijo ella. ¿Le gusta Benji? Caleb se agachó para quedar a la altura de los ojos del niño pequeño. Benji tenía la barbilla escondida contra el costado de Ruby y miraba a Caleb de reojo. Esos enormes ojos oscuros no revelaban nada todavía. Tenía una pequeña cortada en el labio inferior, casi sana, y sus zapatos eran 2 tallas más grandes para sus pies. Hola Benji, dijo Caleb. Mi nombre es Caleb. Tengo un rancho a unos 10 kilómetros de aquí. Tengo caballos. Hizo una pausa. ¿Te gustan los caballos? Benji lo pensó por un largo momento. Luego hizo un asentimiento muy pequeño, muy cuidadoso. Qué bueno, dijo Caleb. Se enderezó y volvió a mirar a Ruby. No voy a fingir que tengo todo esto resuelto. No es así. Mi rancho es lo suficientemente grande y es real, y puedo decirles que nadie los va a separar y nadie se va a llevar a ninguno lejos de los demás, pero necesito saber si están dispuestos. Miró a los 6 niños mientras lo decía. Todos ustedes. No me llevo a nadie que no quiera venir. La sala había adquirido esa cualidad particular de un lugar donde todos fingen no escuchar mientras prestan atención con todas sus fuerzas. Ruby lo estudió. Tenía los ojos de una persona a la que le habían mentido tantas veces que se había vuelto muy buena para buscar la mentira antes de que llegara. Caleb se quedó quieto y dejó que lo mirara. ¿Qué quiere de nosotros?, dijo ella. No quiero nada, dijo Caleb. Tengo un rancho que necesita trabajo y una casa que necesita gente. Cada familia que nos llevó dijo lo mismo, dijo Ruby. Luego resultaba que lo que querían era mano de obra gratis. ¿Y a quién culpar cuando las cosas salían mal? No puedo discutir eso, dijo Caleb. Tampoco puedo demostrarte ahora mismo que soy diferente. Todo lo que puedo decirte es que lo soy. ¿Por qué deberíamos creerle? Caleb se quedó callado un momento. La respuesta honesta era que él mismo no estaba del todo seguro de por qué estaba allí. La respuesta honesta era que había manejado 10 kilómetros en el frío de diciembre diciéndose que iba por alambre y terminó parado en esa sala porque algo en él, que había estado completamente mudo durante 11 meses, de repente se había puesto a gritar en el momento en que vio esas etiquetas alrededor de sus cuellos. Porque soy la única persona en esta sala que te preguntó tu nombre, dijo. Ruby se quedó callada. Miró a los demás, al muchacho de 13 años apoyado contra la pared, al inquieto de 10 años, a la tranquila niña de 11, a la pequeña y pálida con la cara aún agachada, y finalmente a Benji, pegado a su costado. Algo se movió en su rostro que no era precisamente confianza, sino tal vez la sombra de una puerta abriéndose un poquito. Su nombre es Noah, dijo, inclinando la cabeza hacia el de 13 años. Él no habla, no lo haga un problema. Señaló al chico inquieto. Ethan, tiene mucha energía y la gente lo llama problemas. Hizo un gesto hacia la niña de rostro dulce. Emma, ella es la buena, lo que significa que la gente se aprovecha. Su mano fue hacia la pequeña y pálida. Lily, tiene 6 años. Ha pasado por mucho. Luego miró hacia abajo, a Benji. A Benji ya lo conoce. Caleb miró a cada uno a su vez. Noah, quien sostuvo su mirada brevemente y luego miró hacia otro lado sin expresión. Ethan, que rebotaba un poco sobre sus talones, y miraba a Caleb con abierta sospecha. Emma, que esbozó una diminuta y tímida sonrisa antes de contenerse. Lily, que finalmente levantó la cara lo justo para que Caleb viera sus ojos, que eran del color del cielo de invierno y muy, muy viejos para una cara de 6 años. Y Benji, que seguía mirándolo de reojo con esos enormes ojos oscuros. Bueno, dijo Caleb, ahora ya conozco a todos. No nos conoce, dijo Ruby. No con hostilidad, solo con precisión. No coincidió él, todavía no. Vance se había quedado a un lado con la cara todavía roja de coraje, viendo este intercambio con la expresión de un hombre que no podía creer lo que estaba presenciando. Se volvió hacia el encargado. Esto es un atropello. Yo hice un reclamo legal por el niño. Tiene una obligación. Señor Vance, dijo el encargado, y sonó como un hombre que había estado esperando una buena razón para hacer algo que quería hacer desde hacía tiempo. El señor Dawson se está presentando como una unidad familiar dispuesta a llevarse a los 6 niños, lo cual tiene prioridad sobre una solicitud de colocación individual según las pautas del condado. Le voy a pedir que dé un paso atrás, señor. Voy a hacer que te despidan, dijo Vance muy despacio. Sí, señor, puede que lo haga, dijo el encargado. Pero hoy voy a hacer las cosas bien. Vance se volvió hacia Caleb. Su voz bajó lo suficiente para que solo Caleb pudiera escucharlo. ¿Crees que sabes en lo que te estás metiendo? Esos niños son puros problemas de pies a cabeza. Esa etiqueta de la niña no está equivocada. Mandó a un hombre al hospital en Billings. El niño mudo vio cómo mataban a golpes a su propio padre y no ha hablado desde entonces.
La chiquita se roba todo lo que no esté clavado al suelo. ¿Quieres meter todo eso en tu casa, Dawson? ¿Quieres lidiar con eso cada santo día? Caleb lo miró. Parece que todos han tenido razones bastante buenas para ser exactamente como son. Van se lo indexó con la mirada por un largo momento. Luego se enderezó el saco, se dio la vuelta y salió de la estación sin decir otra palabra. El encargado ya estaba llenando los papeles. Caleb se volvió hacia los niños. Ruby lo observaba con esa mirada cuidadosa y calculadora. ¿De verdad es dueño de un rancho?, dijo ella. 250 hectáreas en el río Cutter. La casa necesita algo de trabajo. El granero está en condiciones decentes. ¿Es casado? La palabra cayó en el pecho de Caleb como una piedra en agua estancada. Lo era, dijo. Ella falleció hace 11 meses. Algo brilló en los ojos de Ruby. Ella entendía de pérdidas. Eso estaba claro. ¿Tiene familia? ¿Alguien más allá afuera? No, dijo Caleb. Solo yo. Es mucho rancho para una sola persona, dijo Emma suavemente desde detrás de Ruby. Era la primera vez que hablaba, y su voz era cuidadosa, como si no estuviera del todo segura de tener permiso. Lo es, coincidió Caleb. La miró. Agradecería algo de ayuda, a decir verdad. Ethan soltó un bufido. O sea que si quiere mano de obra gratis, es lo que dijo Ruby. Ethan, dijo Emma en voz baja. No, está haciendo una pregunta justa, dijo Caleb. Miró a Ethan directamente. El chico sostuvo su mirada con desafío particular de un niño que ha aprendido que mirar hacia otro lado te cuesta caro. Hay trabajo en un rancho, esa es la realidad. Los animales necesitan comer, las cercas necesitan arreglo y hay que cortar leña en invierno. Ese trabajo va a ser de todos, incluido yo. Pero eso no significa que te quedes sin comer si te saltas un día, y no significa que nadie te vaya a pegar si cometes un error, y no significa que solo valgas por lo que produces. No, no. Ethan levantó la barbilla. Todos los adultos dicen cosas así. Sé que lo hacen, dijo Caleb, y luego resulta diferente. Eso también lo sé. Entonces, ¿por qué deberíamos creer que usted va a ser diferente de todos ellos? Caleb lo pensó. Pensó en Amelia, que siempre le había dicho que la honestidad era lo único que valía la pena darle a los niños, porque ellos podían oler la ausencia de ella a 1 kilómetro de distancia. Pensó en la casa vacía que lo esperaba a 10 kilómetros de camino. Pensó en el alambre que supuestamente había ido a comprar, todavía guardado en un estante de la ferretería. Probablemente no deberían, dijo. Todavía no. La confianza es algo que se gana. Yo no me la he ganado. Todo lo que puedo hacer es darles la oportunidad de descubrir si vale la pena confiar en mí. Y eso toma tiempo. Los miró a todos. Estoy dispuesto a darle tiempo si ustedes también lo están. La estación estaba en silencio a su alrededor. Afuera, la nieve empezaba a caer, ligera y fina, visible a través de los ventanales altos. Noah, que no se había movido, ni hablado, ni cambiado su expresión en todo este tiempo, giró la cabeza y miró a Caleb por un largo momento. Caleb le devolvió la mirada. No dijo nada. No intentó llenar el silencio, ni explicarse, ni estirar la mano. Solo sostuvo la mirada del muchacho y se quedó allí. Noah miró hacia otro lado primero, pero algo en su postura había cambiado, algo casi imperceptible. Sus hombros habían bajado apenas 1 milímetro. Lily se movió entonces, pequeña, pálida, silenciosa. Lily, con sus 2 ojos viejos y su etiqueta de ladrona balanceándose contra su pecho, estiró una manita y agarró el borde del abrigo de Caleb. No jaló, solo lo sostuvo, como si estuviera comprobando que fuera real. Caleb la miró hacia abajo. Ella miraba los botones de su abrigo con enorme concentración, como si no lo hubiera hecho, como si simplemente estuviera parada cerca de él por casualidad. Él no dijo nada al respecto, solo dejó que se sujetara. Ruby vio esto. Luego miró al encargado, que esperaba pacientemente con sus papeles. Luego volvió a mirar a Caleb. Si resulta diferente, dijo ella, si resulta que es como los demás, me voy a llevar a cada uno de estos niños, y nos habremos ido antes de que se despierte por la mañana, y no habrá nada que usted ni nadie pueda hacer para detenerme. ¿Me entiende? Sí, dijo Caleb, lo entiendo, hablo en serio, sé que sí. Ella lo estudió por otro largo momento. Luego, algo en su rostro, no la parte dura, no la parte vigilante, sino algo debajo de todo eso, algo que todavía tenía 15 años, sin importar lo que la vida le hubiera hecho, cambió apenas un poco. Está bien, dijo ella. Caleb se volvió a poner el sombrero, miró al encargado. ¿Qué tenemos que firmar? Mientras el encargado les explicaba el papeleo, Ethan
Se acercó al costado de Caleb y dijo en una voz modulada para que no llegara más allá de ellos dos: «Ese hombre, Vance, le va a buscar problemas». Caleb miró hacia abajo al chico. «Probablemente. Usted lo sabía cuando se metió». «La verdad no lo pensé mucho», dijo Caleb honestamente. Ethan masticó esa idea. «Eso es ser valiente o ser tonto», dijo. «Podría ser ambas cosas», dijo Caleb. Algo se movió en la comisura de la boca de Ethan. No fue exactamente una sonrisa, sino la forma que deja una sonrisa. Afuera, la nieve seguía cayendo, y los 6 niños, a los que habían llamado violenta, mudo, inestable, difícil, ladrona y no deseado, empezaron uno a uno a recoger sus pequeños bultos de pertenencias de la esquina del suelo de la estación. No era mucho. Lo que poseían cabía en un solo costal de harina por niño, algunos incluso menos. Benji le jaló la manga a Caleb. Cuando Caleb lo miró hacia abajo, el niño levantó los brazos. Caleb lo cargó. El niño no pesaba casi nada. Benji se acomodó contra su hombro con la naturalidad de un niño que ha decidido algo y ya no tiene más que pensar, y puso una manita plana contra el costado de la cara de Caleb. Su palma estaba muy tibia, y sus ojos, oscuros y serios, y de alguna manera familiares de una forma que Caleb no podía nombrar, y aún no entendía. Miraron a Caleb con completa y total calma, como si siempre hubiera sabido que esto iba a pasar, como si simplemente hubiera estado esperando. Caleb se quedó parado en medio de la estación de tren de Hardwick Creek, con un niño de 5 años en los brazos y otros 5 niños moviéndose en silencio a su alrededor, y sintió algo que no había sentido en 11 meses. Se sintió, en el sentido más desgastado e incierto posible, como un hombre con una razón para volver a casa. Ruby se acercó a pararse a su lado, con los brazos cruzados, la mandíbula aún firme, siguiéndolo con la mirada. «Deberías saber», dijo ella, «que Ethan rompió la ventana de un hombre el mes pasado y se robó 3 manzanas. Y Emma llora por las noches. Y Noah no ha hablado en más de un año. Y Lily agarra cosas pequeñas sin darse cuenta de que lo está haciendo. Y Benji tiene terrores nocturnos que duran media hora. Y nadie en el mundo ha logrado tenernos paciencia a todos al mismo tiempo». «¿Ah, sí?», dijo Caleb. «Solo le estoy diciendo en lo que se está metiendo. Te lo agradezco», dijo él. «Tú deberías saber que se me quema la cena bastante seguido desde que mi esposa falleció, y no he mejorado mucho en eso. Y no, la cerca del potrero del norte se cae a cada rato. El techo del granero gotea en 2 lugares y no le he dicho más de 30 palabras a otra persona en casi un año». Ruby lo miró. «¿Eso es todo? Y le hablo a la fotografía de mi esposa a veces», dijo él, «solo para que no te asustes cuando lo veas». Ruby se quedó callado un momento. Luego dijo muy bajito y sin mirarlo: «Mi mamá está muerta desde que yo tenía 9 años. Yo también le hablo todavía». Caleb asintió. No dijo nada más al respecto. Acomodó a Benji con más seguridad contra su hombro. Recogió el costal de harina más cercano a él, que resultó ser de Emma, quien dijo un gracias muy bajito, y caminó hacia la puerta. Detrás de él, escuchó el arrastrar de 5 pares de pies que se ponían en marcha al mismo paso. El frío los golpeó al salir. La nieve caía con más fuerza ahora, fina y plateada bajo la luz del final de la tarde, asentándose en los hombros, en las alas de los sombreros y en las pestañas. La carreta de Caleb estaba al final de la cuadra, 10 kilómetros de regreso al rancho. El camino estaría congelado para cuando oscureciera. Miró hacia atrás, al grupo de 6 niños parados en tropel detrás de él, con el aliento saliendo en pequeñas nubes, sus rostros vueltos hacia la nieve que caía con expresiones que iban del cansancio al asombro. «La carreta es por aquí», dijo. Lo siguieron. Los 6 a través de la nieve, a través del frío, a través de la tarde moribunda de diciembre, caminando hacia algo a lo que ninguno de ellos sabía bien cómo llamarle todavía. Algo que aún no era un hogar, pero que tal vez, quizás, posiblemente, era el principio de uno. Caleb Dawson había ido a Hardwick Creek por alambre. Regresó con 6 niños, un mundo de problemas y el primer respiro real que había dado en 11 meses. Y en alguna parte a la distancia, 10 kilómetros camino abajo del río Cutter, una casa vacía esperaba con las ventanas oscuras y una cocina que no había olido a comida desde la mañana, y no tenía absolutamente ninguna idea de lo que estaba a punto de cruzar por su puerta. El rancho se veía más chico de lo que Caleb recordaba, o tal vez solo se veía más chico ahora que había 7 personas paradas frente a él en lugar de una. Había detenido la carreta en la entrada y se quedó allí un momento con las riendas en las manos, mirando la casa. De la forma en que miras algo cuando de repente lo estás viendo a través de los ojos de alguien más. El porche necesitaba pintura.
El escalón del frente tenía una grieta que corría justo por el medio y que había tenido la intención de arreglar desde agosto. Una de las protecciones de la ventana colgaba chueca de su bisagra. Había dejado de ver todo eso hacía meses. Ahora lo veía todo junto. Ruby estaba sentada a su lado en el banco de la carreta, y él sabía que ella estaba haciendo la misma cuenta que él, midiendo el lugar contra lo que fuera que le hubieran prometido, y decidiendo qué tan separadas estaban esas dos cosas. Es real, dijo él antes de que ella pudiera decir algo. Tiene sus problemas, pero es real. No iba a decir nada, dijo ella. Lo estabas pensando. Ella no lo negó. Detrás de ellos, en la caja de la carreta, Ethan ya se estaba levantando antes de que las ruedas dejaran de girar, balanceando toda la carreta con su movimiento. ¿Eso es un granero? ¿Es un granero de verdad? No esperó respuesta. Brincó por la parte de atrás antes de que Caleb pudiera decirle que esperara, y cayó al suelo corriendo hacia allá. Ethan, la voz de Ruby podría haber cortado vidrio. Solo quiero verlo, gritó Ethan de vuelta, ya a mitad de camino. Emma ayudó a Lily a bajar de la carreta con cuidado. Con ambas manos, de la forma en que ayudas a alguien de quien te has estado haciendo cargo el tiempo suficiente para que se vuelva un instinto. Noah se bajó por su cuenta en silencio y se quedó parado con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando la casa con una expresión que no revelaba nada. Benji, que se había quedado dormido contra el brazo de Caleb en algún punto del camino y solo se despertó cuando la carreta se detuvo, miraba a su alrededor con los ojos borrosos por el sueño y una expresión de completa confusión. Caleb se bajó, levantó a Benji del asiento y lo puso de pie en la nieve. El niño se miró los pies, miró a Caleb y volvió a mirar la nieve. ¿Es la primera vez que la ves tan alta?, preguntó Caleb. Benji lo miró hacia arriba y estiró ambos brazos. Caleb lo volvió a cargar. Empujó la puerta con el hombro y los hizo pasar. La casa estaba fría. Había dejado la chimenea baja antes de irse esa mañana, y olía a humo de leña, a café viejo, y ese tipo particular de vacío que viene de un espacio que ha estado ocupado por una sola persona durante demasiado tiempo. Encendió el fuego mientras Ruby se paraba en medio de la sala principal y daba una vuelta lenta, haciendo inventario. Emma apareció a su lado. Es bonita, dijo Emma discretamente. Es un desastre, dijo Ruby. Es un desastre bonito, dijo Emma en un tono que sugería que tenía mucha práctica en encontrar la mejor versión de las cosas. Caleb escuchó eso, y algo en él, que había estado tenso, se relajó un poco. Les daré el recorrido completo, dijo. 3 recámaras. Van a tener que compartir, pero hay suficiente espacio si somos organizados. Miró a Ruby. Tú y las niñas pueden quedarse con el cuarto grande al fondo del pasillo. Yo acomodaré a los niños en el cuarto de en medio. ¿Usted dónde duerme?, preguntó Ruby. En el cuarto del frente. Ella asintió, siguiendo con su catálogo. Sus ojos se posaron en la fotografía sobre la repisa de la chimenea. Amelia sentada derecha, en los escalones del porche, riéndose de algo justo fuera de cuadro, atrapada en un momento tan vivo que resultaba casi doloroso mirarlo. Ruby miró la fotografía un momento, luego a Caleb, y no dijo nada, lo cual fue exactamente lo correcto. Ethan entró de golpe por la puerta del frente. Hay un caballo en ese granero, anunció, uno grande, de color café, y uno gris, y otros 2, y uno de ellos me miró como si quisiera arrancarme la cabeza de una mordida. Esa es Cora, dijo Caleb. Es muy suya con los desconocidos. Dale tiempo. Me cae bien, dijo Ethan de inmediato. Claro que sí, murmuró Ruby. Caleb calentó lo que tenía de sobra, un guisado de venado que había hecho hacía 2 días, pan de maíz del día anterior y un café que francamente estaba demasiado cargado, pero había aprendido a dejar de pedir disculpas por eso. Lo puso todo en la mesa y los llamó. Y hubo un momento, solo un momento, donde los 6 niños se pararon al borde de la cocina, miraron la comida y no se movieron. Él entendía esa mirada. Había tenido un perro de niño al que habían tratado mal antes de que él lo consiguiera. Le tomó una semana al perro comer de un plato, sin asustarse. Siéntense donde quieran, dijo, y regresó a la estufa para que tuvieran un minuto sin que él los estuviera viendo. Escuchó el arrastrar de las sillas. Escuchó a Ethan decir en una voz que intentaba con todas sus fuerzas no sonar impresionada: es un buen de guisado. Escuchó a Emma decir: gracias, señor Dawson. No escuchó nada de Noah. Y luego escuchó a Benji, en una voz pequeña y clara que le pegó a Caleb justo en el pecho, decir: huele a calientito. Se quedó parado junto a la estufa y asimiló eso por un segundo. Luego se dio la vuelta, llevó la olla a la mesa
Se sentó y comieron por unos 4 minutos. Fue casi fácil. Entonces, la mano de Lily se movió rápida y experta, de la forma en que un pez se mueve en el agua, natural y sin pensar. Sus dedos se cerraron alrededor del pan de maíz extra que estaba en el plato de Emma, y lo metió en el bolsillo de su abrigo, antes de que nadie pudiera decir que lo había visto pasar. Caleb lo vio. Ruby lo vio. Emma fingió no verlo. Lily se quedó sentada con ambas manos sobre la mesa y la mirada fija en su plato. Caleb estiró el brazo hacia el centro de la mesa, recogió lo que quedaba del pan de maíz y lo puso frente a Lily. Hay más en la sartén, dijo a nadie en particular, a nadie se le va a acabar. Lily miró el plato. Luego, lentamente, metió la mano en el bolsillo del abrigo y volvió a poner el pan de maíz en el plato de Emma. Emma le dio las gracias como si hubiera sido a propósito. Ruby exhaló. Caleb llenó su propio plato y no le dio importancia. Lo primero, Noah comió sin levantar la vista. Se comió todo lo que había en su plato con la constancia metódica de alguien que había aprendido a no dejar comida porque podría no haber más. Cuando terminó, hizo su silla hacia atrás y se levantó. Te puedes quedar sentado, dijo Caleb. No tienes que ir a ningún lado. Noah lo miró. Luego se volvió a sentar. No comió más, pero se quedó. Eso fue lo segundo. Ethan aguantó aproximadamente 40 minutos antes de que la energía que se había estado acumulando en él toda la tarde finalmente se desbordara. Había estado rebotando la rodilla debajo de la mesa durante toda la comida, tamborileando un ritmo en su muslo, y después de la cena se había ido a parar junto a la ventana, y eso pareció ayudar por unos 10 minutos hasta que claramente ya no funcionó. Se dio la vuelta abruptamente y dijo, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Con respecto a qué? Dijo Caleb. Pues, ¿qué hace la gente en la noche? ¿Qué hacen? Estaba tenso como cuerda de violín, con los brazos cruzados y los hombros casi en las orejas. Algunas personas leen, ofreció Emma. Yo no quiero leer. Algunas personas duermen, dijo Ruby. Yo no puedo dormir, espetó Ethan, y luego pareció casi sorprendido de sí mismo por decirlo. O sea, me toma un buen de tiempo. Me pongo, pienso demasiado, dijo esto último, como si fuera una acusación contra sí mismo. Caleb dejó la taza que tenía en la mano. Acompáñame, dijo. ¿A dónde? Al granero. Ethan lo siguió afuera, escéptico y con las manos metidas en los bolsillos. En el granero, Caleb le dio un cepillo y le mostró cómo pasarlo por el lomo de Cora. La yegua desconfió al principio, cambiando el peso de sus patas con las orejas hacia atrás, pero Ethan se quedó muy quieto y le habló en una voz baja que Caleb no le había escuchado antes. Paciente, cuidadosa, constante. Completamente diferente del chico que había estado rebotando contra las paredes de la cocina hacía 20 minutos. Cora giró la cabeza y miró a Ethan. No se alejó. Le caes bien, dijo Caleb. Todavía tiene las orejas para atrás, dijo Ethan, pero observaba al caballo con un enfoque que había reemplazado toda la energía inquieta. Te está calando, dijo Caleb, igual que todos los demás. Ethan siguió cepillando. Después de un rato, sin levantar la vista, dijo, la etiqueta que me pusieron, inestable. Dijo la palabra de la forma en que dices algo que se te ha quedado grabado en la piel por tanto tiempo que has dejado de notar cuánto duele. ¿Eso es lo que usted cree que soy? Caleb se apoyó contra el corral. Creo que tienes más energía de la que la mayoría de la gente sabe qué hacer con ella, y las personas que se suponía que debían ayudarte a descifrar eso simplemente decidieron que era más fácil decir que eras un problema. La mano de Ethan se hizo más lenta con el cepillo. La última familia con la que estuve, dijo, el hombre solía encerrarme en el cobertizo de la leña cuando me ponía escandaloso. Decía que eso me calmaba. El coraje que recurrió a Caleb ante eso fue frío, silencioso y definitivo. Eso no va a pasar aquí, dijo. Usted dice eso. Hablo en serio. Ethan lo miró. Luego volvió a mirar a Cora. Ya levantó las orejas, dijo. Así era. Regresaron a la casa a las 9 y encontraron a Emma y a Lily ya dormidas en la recámara grande, acurrucadas juntas como si hubieran dormido así 100 veces, porque probablemente así había sido. Ruby estaba sentada en la orilla de la cama, sin dormir, todavía vestida, apoyada contra la pared, esperando. Esperaría toda la noche si tuviera que hacerlo. Así era ella, simplemente. Noah se había quedado con el cuarto de en medio, y Caleb no fue a revisarlo. Había aprendido en el transcurso de una sola tarde que Noah necesitaba que se le respetara su espacio antes que cualquier otra cosa. Benji estaba sentado en la camita que Caleb le había armado, bien despierto, agarrando el borde de la cobija con ambos puños.
Caleb se sentó en la silla junto a la cama. ¿No puedes dormir? Benji negó con la cabeza. ¿Quieres que me quede sentado contigo un rato? Benji asintió. Caleb se sentó. Después de un momento, Benji se acostó, pero mantuvo los ojos abiertos, mirando al techo. Benji sentado contigo. El fuego del pasillo arrojaba suficiente luz a través de la puerta entreabierta para que el cuarto no estuviera en completa oscuridad. Caleb notó que Benji se había acomodado de modo que la puerta estuviera siempre en su línea de visión. Siempre, incluso acostado. La puerta y la luz que entraba por ella. ¿Duermes mejor con la luz?, preguntó Caleb. Benji lo miró. Se tocó su propio pecho. Luego señaló a Caleb. A Caleb le tomó un momento descifrarlo. ¿Yo? Duermes mejor cuando estoy aquí. Benji asintió. Tan simple como eso. Caleb se quedó sentado en esa silla hasta que la respiración del niño se emparejó y sus manos se aflojaron sobre la cobija. Se quedó sentado un poco más después de eso en la casi oscuridad, en el casi silencio, con el fuego apagándose en la otra habitación, la nieve contra las ventanas y 6 niños respirando en su casa. Miró el rostro dormido de Benji, y volvió a sentir lo mismo que en la estación. Ese tirón específico y sin nombre, esa sensación de algo familiar, que no lograba ubicar. Alia se levantó con cuidado, regresó por el pasillo, se detuvo ante la repisa de la chimenea y se quedó frente a la fotografía de Amelia por un largo rato, de la forma en que lo hacía la mayoría de las noches, excepto que esta noche había algo diferente en ello. Esta noche se descubrió mirando la fotografía, luego mirando hacia el pasillo y luego volviendo a mirar la fotografía, dándole vueltas a algo en su mente que aún no lograba sacar por completo a la superficie. Se fue a la cama. No durmió particularmente bien. Pero eso no era novedad. Lo que sí era novedad fue que cuando se despertó a las 5 de la mañana por costumbre, y porque al rancho no le importaba a qué hora te hubieras dormido, encontró a Noah ya en la cocina. El muchacho estaba parado junto a la ventana con una taza de agua, no de café, mirando hacia la oscuridad. No se dio la vuelta cuando Caleb entró. Caleb avivó el fuego, puso a hacer el café, rebanó el pan, no le dijo nada a Noah, no hizo ruido en su dirección, simplemente se movió por la cocina de la forma en que se había movido por ella durante 11 meses, en silencio, de manera eficiente, en la oscuridad. Después de unos 10 minutos, Noah dejó su taza, se dio la vuelta, recogió el cuchillo del pan que estaba sobre la barra y empezó a rebanar el pan sin que se lo pidieran. Sin decir una palabra, hicieron el desayuno juntos en silencio, y fue uno de los silencios más cómodos que Caleb había tenido en casi un año. Ruby apareció a las 7, ya vestida, ya alerta, como si no tanto se despertara sino que simplemente cambiara de un estado a otro. Registró el pan en la mesa, el café, a Caleb y a Noah parados en extremos opuestos de la cocina y dijo: ¿Ustedes dos ya comieron antes que todos los demás? Caleb dijo que no. Ella miró a Noah. Noah le devolvió la mirada. Algo pasó entre ellos, ese lenguaje abreviado de la gente que ha sobrevivido a las mismas cosas. Ruby se volvió hacia Caleb y dijo: ¿Cuáles son las reglas reales aquí? No la versión bonita, las de verdad. Las de verdad, dijo Caleb, son que no se le hace daño a nadie a propósito. No me mienten si les hago una pregunta directa. Se come cuando hay comida. Todo lo demás lo vamos resolviendo sobre la marcha. Eso es todo. Eso es todo. Ella puso las manos en el respaldo de una silla y lo miró. El último hombre que nos recibió tenía una lista con 22 cosas. Teníamos que leerla en voz alta cada mañana. Yo no tengo una lista, dijo Caleb. ¿Por qué no? Porque las listas son para las cosas que no confías en que la gente resuelva por su cuenta, dijo. Tú te ves bastante capaz de resolver las cosas. La mandíbula de Ruby se movió. Jaló la silla y se desató. No intente ganarse mi confianza con cumplidos, dijo. Esa es una táctica. No fue un cumplido, dijo él. Fue una observación. Emma entró después, trayendo a Lily de la mano, y Ethan bajó como trueno por el pasillo y llegó a la mesa aproximadamente a la velocidad de un árbol cayendo. Hasta la mesa vibró. Entonces volvieron a ser todos ellos bajo la luz de la mañana alrededor de la misma mesa, y Caleb sirvió café y rebanó pan, y nadie le dio las gracias y nadie necesitaba hacerlo. Y eso fue exactamente lo correcto. Fue hacia la mitad de ese segundo día, mientras Caleb le enseñaba a Ethan cómo revisar la línea de la cerca en el lado este, Emma ayudaba a Lily a aprender a romper huevos sin que cayera cascarón en el tazón, y Ruby hacía algo organizado y eficiente con los estantes de las provisiones en la despensa.
que Noah apareció en la puerta del granero, donde Caleb estaba revisando el eje de la carreta de repuesto. Noah se quedó allí un momento. Luego entró, se agachó junto al eje y lo miró. Recogió la llave inglesa. La aplicó exactamente en el lugar correcto. Caleb lo observó. «¿Le sabes a los ejes de las carretas?» Noah no respondió, pero siguió trabajando, y el trabajo decía bastante. Casi terminaban con el eje cuando Caleb escuchó a Benji haciendo ruido dentro de la casa, no llorando, sino hablando con esos sonidos de medias palabras propios de un niño muy pequeño que está contando algo importante. Caleb entró y encontró a Benji parado frente a la fotografía de Amelia en la repisa de la chimenea, señalándola, diciéndole cosas en ese lenguaje enredado de los niños de 5 años. Caleb se quedó en el marco de la puerta. «¿Le estás hablando?» Benji se dio la vuelta, señaló la fotografía, luego a sí mismo, luego hizo un gesto con las manos que Caleb no entendió al principio. Lo hizo de nuevo, sus manos moviéndose con la palma plana, luego los dedos abiertos, luego la palma plana otra vez. Ruby había seguido a Caleb hacia adentro. Se paró detrás de él, miró la fotografía, luego a Benji, y entonces su rostro hizo un gesto complicado que contuvo antes de que terminara de suceder. «Benji», dijo ella. Su voz había cambiado. «¿Dónde vivías antes de la estación? Antes de todo esto?» «El mismísimo primer lugar». Benji arrugó la cara en el esfuerzo de recordar. Dijo un sonido que podría haber sido el nombre de un lugar o podría haber sido otra cosa completamente diferente. Lo dijo 2 veces. Ruby se quedó muy quieta. «¿Qué?», dijo Caleb. Ruby lo miró. Tenía una expresión que él nunca le había visto en el rostro. No el cansancio ni la dureza, sino algo debajo de todo eso que era parte miedo y parte algo que aún no tenía nombre. Miró la fotografía, a Amelia riéndose en la tarde de verano. Luego volvió a mirar a Caleb. «Benji llegó con nosotros hace 8 meses», dijo despacio, «de parte de una mujer llamada Clara, que manejaba una casa de huéspedes en Billings. Clara murió de fiebre. Se detuvo. Estaba escogiendo cada palabra con enorme cuidado. La madre de Benji, su madre real, Clara dijo que había muerto en el parto, pero Clara nunca nos dijo el nombre de la madre. Dijo que no lo sabía». Caleb la miraba. Algo frío y eléctrico lo recorría. «Ruby, Benji tiene una marca de nacimiento», dijo ella en el dorso de la mano izquierda, pequeña, con forma de hoja. Miró la fotografía. Noté, cuando lo conocí, que se parecía al tipo de cosas que vienen de familia. Caleb cruzó hacia la chimenea, recogió la fotografía y la miró. Había mirado esta fotografía más veces de las que podía contar en los últimos 11 meses, y nunca antes. Le dio la vuelta. En la parte de atrás, con la letra de Amelia, limpia y pequeña, decía, «Verano de 1882». Y luego abajo de eso, algo a lo que nunca le había prestado atención, algo que ella debió escribir después. «Clara manda decir». Se quedó allí sosteniendo la fotografía y dejó de respirar por un momento. «Amelia tenía una hermana», dijo. Su voz salió extraña, más chica. Perdieron el contacto años antes de que yo la conociera. Intentó buscarla más de una vez. Nunca pudo. Dejó la fotografía. Su nombre era Clara. La cocina se quedó en absoluto silencio, excepto por el fuego. Benji había dejado de señalar la fotografía. Miraba a Caleb ahora, con sus ojos oscuros pacientes, constantes y llenos de algo que parecía demasiado viejo para una cara de 5 años. Y Caleb lo miró de vuelta y entendió, con una certeza que lo recorrió como agua fría y como fuego al mismo tiempo, que estos 6 niños no habían llegado por casualidad, que Benji no había llegado por casualidad, que la carta del Consejo del Condado, que había estado debajo de su taza de café durante 3 semanas, mientras él hacía las tareas rutinarias de una vida a la que le había perdido el sentido, había estado esperando exactamente la mañana correcta para que él la recogiera del suelo. Caleb no durmió esa noche. Se quedó sentado a la mesa de la cocina con la fotografía de Amelia al frente y una taza de café que se enfrió, y le dio vueltas a todo en su mente. De la forma en que le das vueltas a algo cuando sabes que la forma de ello va a cambiarlo todo, pero aún no estás del todo listo para eso. Benji en el cuarto de al lado. Benji con los ojos de la hermana de Amelia, y la marca de nacimiento de la familia de Amelia, y una historia que corría como un río subterráneo directo al corazón de la vida que Caleb pensó que había perdido por completo. Se obligó a esperar hasta la mañana para contarle a Ruby el resto. Ella escuchó sin interrumpir, lo cual él ya había aprendido que era raro en ella. Cuando terminó,
Ella se quedó callada por un largo momento. Luego dijo, ¿qué significa esto para Benji? Significa que es familia, dijo Caleb, familia de sangre. Él ya era familia, dijo Ruby. Su voz tenía un tono cortante. Lo sé, dijo Caleb, no estoy diciendo lo contrario. Estoy diciendo que la conexión ya estaba ahí antes de que cualquiera de nosotros entrara a esa estación. Eso es todo. Ruby se miró las manos sobre la mesa. ¿Cambia las cosas para los demás? No, dijo Caleb, tajante y seguro. Nada cambia para los demás. Ella lo miró hacia arriba. La gente dice eso. Sé que lo hacen. Hablo en serio. Ella lo estudió por espacio de 5 segundos. Luego asintió una vez, de la forma en que siente una persona cuando está archivando algo para comprobarlo después, en lugar de aceptarlo ahora, y se levantó a preparar el desayuno. Y eso fue todo por el momento. Los días que siguieron se asentaron en algo que se sentía casi, con cautela y timidez, como un ritmo. Caleb se cuidaba de no llamarlo así en voz alta. Nombrar las cosas antes de tiempo tenía una forma de espantarlas. Noah trabajaba a su lado cada mañana sin que se lo pidieran. Tenía un instinto para el rancho que resultaba casi sobrenatural. Sabía qué poste de la cerca estaba por ceder antes de que Caleb lo viera. Sabía qué caballo resentía una pata antes de que se notara claramente en su paso. Se comunicaba con gestos y con la dirección de su atención, y Caleb aprendió a leerlo de la forma en que aprendes a leer el clima. Después de aproximadamente una semana, se dio cuenta de que había empezado a anticipar las señales de Noah, de la forma en que solía anticipar los estados de ánimo de Amelia. Ese pensamiento se quedó en él silenciosamente por un tiempo. Ethan se había pegado a Cora con la devoción de alguien que finalmente había encontrado la única relación en su vida que tenía sentido. La yegua lo toleraba. Más que tolerarlo, había empezado a relinchar bajito cuando escuchaba su voz. Caleb observó a Ethan cepillarla una tarde, el cuerpo entero del chico suelto y relajado de una forma que nunca estaba dentro de la casa, y pensó que algunas personas simplemente estaban construidas más cerca de los animales que de las demás personas, y que no había absolutamente nada malo en eso. Emma fue la que discretamente reorganizó la cocina. Caleb notó que estaba pasando a lo largo de 3 días y no dijo nada. Movió las cosas a donde tenían más sentido, etiquetó la harina y la sal para que nadie las volviera a confundir, descifró qué quemador calentaba de más y lo compensó. Hizo todo esto sin pedir permiso ni llamar la atención, y una noche, Caleb le dijo que los panecillos eran los mejores que había probado desde que su esposa falleció, y el rostro de Emma hizo un gesto breve y brillante antes de volver a ponerlo donde habitualmente residía. Lily agarró 3 cosas en la primera semana: un botón de madera del abrigo de Caleb, una cuchara del cajón de la cocina y una de las cintas para el cabello de Emma. Cada vez, Caleb simplemente se aseguraba de que hubiera más de lo que fuera visible y accesible. El botón lo dejó en el marco de la ventana sin comentarios. Una segunda cinta apareció en la cómoda del cuarto de las niñas. 3 cucharas salieron del cajón, en lugar de una. Lily dejó de llevarse cosas para la segunda semana. Empezó a dejar objetos pequeños, una piedra lisa, un pedazo de papel doblado, una flor seca, que debió encontrar prensada en uno de los libros viejos de Amelia, en lugares donde Caleb los encontrara. El bolsillo de su abrigo, el marco de la ventana de la cocina junto a su taza de café por la mañana. Él guardó cada uno de ellos. Y Benji, que lo llamó por algo al final de la segunda semana que no era precisamente una palabra, y no era precisamente un nombre, pero que Caleb entendió de inmediato y por completo, y que cargó dentro de su pecho por el resto de ese día como algo frágil e infinitamente valioso. Iban 17 días de esto nuevo, frágil y sin nombre que estaban construyendo cuando Harold Vance regresó. Caleb escuchó la carreta antes de verla. 2 carretas, de hecho. Estaba en el patio partiendo leña cuando el sonido llegó desde la loma. Noah lo escuchó también y se acercó a pararse a su lado sin que lo llamaran. Algo en la postura del muchacho cambió. Había aprendido a reconocer el sonido de los problemas llegando de la forma en que siempre lo hace la gente a la que le llegan seguido. 3 hombres entraron a caballo por la puerta. Detrás de ellos una carreta que traía a 2 hombres con abrigos de ciudad. No abrigos de campo, abrigos de oficina, el tipo de abrigos que significaban papeleo, autoridad y decisiones tomadas por gente que jamás te había visto. Y detrás de ellos, Harold Vance, sentado derecho en su silla de montar con la expresión de un hombre que ha pasado 17 días preparando algo. Ruby salió de la casa. Vio las carretas y se quedó muy quieta. Y Caleb reconoció lo que cruzó por su rostro porque ya lo había visto antes. No miedo exactamente,
sino la memoria muscular específica de una persona que ha visto esta escena desarrollarse antes y sabe exactamente cómo termina. Caleb Dawson llamó uno de los hombres del abrigo de oficina, se bajó de la carreta, traía un portafolios de cuero bajo el armo y la manera ensayada de alguien que se gana la vida dando malas noticias y ha hecho las paces con ello. Mi nombre es Gerald Puitt. Soy inspector regional de la Junta Territorial de Colocación de Huérfanos de Montana. Abrió su portafolios. Tengo aquí una queja formal y una petición para la remoción de emergencia de 6 niños menores de edad actualmente bajo su custodia. ¿Bajo qué argumentos?, dijo Caleb. Puitt se aclaró la garganta. Múltiples argumentos, señor Dawson. Primero, esta colocación se realizó fuera de los canales procesales estándar. Segundo, existen preocupaciones conductuales y psicológicas documentadas respecto a varios de los niños que creemos requieren cuidado institucional en lugar de colocación privada. Echó un vistazo a sus papeles. Tercero, y lo más significativo, hemos recibido una declaración jurada de un testigo creíble que alega que usted mismo se encuentra en un estado de incapacidad mental y emocional tras la muerte de su esposa y por lo tanto no es apto para fungir como tutor. ¿Quién presentó la declaración?, dijo Caleb. Puitt dudó apenas una fracción de segundo. Eso es un asunto confidencial en esta etapa de Harold Vance, dijo Ruby desde el porche. No fue una pregunta. Vance seguía en su caballo. La miró con la paciencia llana de alguien que ha aprendido que entre menos muestres, más ganas. Señorita Carter, dijo, le aconsejaría que no haga esto más difícil de lo que tiene que ser. Yo le aconsejaría que se largue de esta propiedad, dijo Ruby. Ruby, dijo Caleb en voz baja. No. Ella bajó los escalones del porche. No. Sé exactamente qué es esto. He visto pasar esta mismísima cosa 3 veces. Vienen con sus papeles, sus voces oficiales y su preocupación, se te llevan a algún lado y te dicen que es temporal y nunca vuelves a ver a la gente que dejaste atrás. Su voz era absolutamente firme. Esta vez no. Puitt se volvió hacia ella con la expresión particular de un hombre al que han entrenado para parecer comprensivo. Señorita Carter, nadie está intentando hacerles daño. Simplemente tenemos la responsabilidad de asegurar. Usted tiene una responsabilidad con ese hombre de ahí, dijo Ruby, señalando a Vance, porque él es el que le dijo que viniera aquí. No finja lo contrario. El otro inspector, más joven, más callado, había estado escribiendo en una libreta pequeña todo este tiempo. Levantó la vista. Algo en su expresión era diferente de la de Puitt. Menos ensayada, menos resuelta. Ethan salió del granero corriendo a toda prisa, habiendo escuchado voces, y se detuvo en seco cuando vio las carretas. Su rostro pasó por la sorpresa y luego por algo más duro y viejo de lo que un niño de 10 años tiene derecho a tener. No dijo, ¿solo eso? No. Emma apareció en la puerta con Lily detrás de ella. Lily vio a los hombres con los abrigos oficiales e hizo un sonido pequeño, agudo e involuntario, y dio un paso atrás hasta que chocó con el marco de la puerta. Emma le pasó el brazo alrededor de inmediato. Noah salió al último. Caminó despacio, deliberadamente, se paró al borde del patio y miró a Vance, con la firmeza particular de una persona a la que no le queda nada que proteger de la verdad. Puitt seguía hablando. Decía algo sobre incidentes documentados. Decía el nombre Ruby Carter y la palabra violenta y las palabras registro del condado de Billings. Decía Noah Reeves y la palabra asesinato. Y fue entonces cuando todo en el patio cambió de temperatura. 15 años aprendiendo a no mostrar. Cada maldita vez, dijo ella. Su voz se había vuelto baja. Cada adulto que nos dijo que estábamos seguros. Cada adulto que dijo esta vez es diferente, esta vez es de verdad, esta vez nadie se los va a llevar. Miraba a Caleb pero le hablaba todo, a cada casa, a cada puerta, a cada mano que se había estirado y luego los había soltado. Todos se fueron, cada uno de ellos. Se van o nos devuelven, o encuentran una razón por la que estamos demasiado rotos para quedarse con nosotros. Se presionó el dorso de la mano contra la boca por un momento. Me dije a mí misma que había dejado de esperar algo diferente. Me dije después de la tercera vez que ya no iba a creerlo. Miró a Caleb. No me haga haberlo creído otra vez. Ah, el patio estaba en completo silencio. El inspector joven había dejado de escribir. Caleb se quedó en ese silencio un momento. Luego se volvió hacia Puitt. ¿Quiere hablar de incidentes documentados? Hablemos de ellos. Ruby intervino cuando un hombre adulto le puso las manos encima a una niña de 12 años en la casa de colocación de Billings.
Lo mandó al suelo. Lo llamaron violencia y lo pusieron en su expediente. ¿Quiere llamar a eso una marca en su contra? Adelante. Miró a Vance. Noah tenía 9 años. Él no cometió un asesinato, sobrevivió a uno, y a las personas que realmente mataron a su padre, ¿alguna vez se les presentaron cargos? Silencio. ¿Se les presentaron? Dijo Caleb. Pruitt agitó sus papeles. Ese asunto es complicado, dijo Vance con fluidez. Las deudas de negocios son complicadas. Deudas de negocios, repitió Caleb. Algo se movió en Noah, no hacia afuera, no hizo un sonido, no cambió su expresión, pero Caleb lo sintió desde donde estaba parado, sintió el cambio en el aire alrededor del muchacho, de la forma en que sientes un cambio en el clima antes de que llegue. Los ojos de Noah se movieron hacia Vance, se quedaron ahí, y la mirada en ellos no era de coraje ni de luto, sino algo más viejo que ambos, algo que había estado sentado en el fondo de un lugar muy profundo durante 4 años, esperando ser reconocido. Caleb se movió para pararse frente a los 6 niños. No lo planeó, simplemente lo hizo. Le dio la espalda a Vance y a Pruitt, y se plantó de cara a los 6. Ruby con sus manos temblorosas, Ethan, rígido de furia, Emma, sosteniendo a Lily, Noah con su silencio de 4 años, Benji, que había aparecido en la puerta y observaba todo con sus enormes ojos oscuros, y les habló a ellos primero. Nadie se los va a llevar a ningún lado, dijo, eso no va a pasar hoy, no va a pasar ningún día. Luego se dio la vuelta de regreso. Señor Pruitt dijo, si quiere evaluar mi aptitud como tutor, es bienvenido a pasar a esa casa y ver lo que hay. Va a encontrar niños alimentados, que duermen bien, que están aprendiendo a montar a caballo y hacen quehaceres, no porque se les obligue, sino porque este es su hogar, y la gente cuida de su propio hogar. Sostuvo la mirada del hombre. También va a encontrar 2 lugares apartados para los libros en los que Emma ha estado trabajando, un rincón del granero que le pertenece a Ethan y a su caballo, una hilera de piedras lisas en el marco de la ventana de la cocina que Lily acomodó ella misma, y un niño de 5 años que durmió la noche completa por primera vez en su vida, hace 4 días. Su voz no se elevó, no tenía necesidad. Estos niños no están dañados. Fueron dañados por gente como el hombre que está detrás de usted en ese caballo, y por los sistemas que miran para otro lado cuando un hombre así decide que quiere algo. Pruitt miró sus papeles. Luego miró a su colega más joven, que había dejado de fingir que escribía y observaba a Caleb con la expresión de un hombre que está recalculando algo. Vance adelantó su caballo. Dawson, estás cometiendo un grave error. Tengo recursos y tengo paciencia, y te voy a enterrar en papeleo hasta que no puedas costear mantener esa cerca en pie, mucho menos a 6 niños que ni siquiera son tuyos. Son míos, dijo Caleb. Te estoy diciendo aquí parado que no tienes ninguna base legal, dijo Vance. Un acuerdo de colocación temporal firmado por un encargado de bajo nivel del condado no es. Entonces lo haré legal, dijo Caleb. Lo que haga falta, el tiempo que haga falta, cueste lo que cueste. Miró a Vance directamente. Debería saber algo de mí, señor Vance. Me he pasado 11 meses sin que me importara mucho lo que me pasara a mí, o a este rancho, o a nada en particular. Usted despertó algo en mí que yo había dejado de usar. Dejó que eso se asentara por un momento. Yo lo pensaría con cuidado, antes de querer hacer esto. La mandíbula de Vance se apretó, miró a Pruitt. Pruitt volvió a mirar a su colega más joven. El joven negó con la cabeza ligeramente, casi imperceptiblemente, pero Pruitt lo vio. Estaremos realizando una evaluación formal, dijo Pruitt, finalmente en el tono de un hombre que se retira a terreno de procedimientos. Necesitaré visitar la propiedad esta semana con el aviso correspondiente. Venga cuando quiera, dijo Caleb. La puerta está abierta. Vance dio la vuelta a su caballo y salió por la puerta del rancho sin otra palabra. Pruitt y su colega se subieron de regreso a su carreta. Los 3 jinetes lo siguieron. Toda la comitiva se movió de regreso por el camino. El sonido se fue apagando, y luego quedó solo el patio, el frío y 7 personas paradas en él. Ruby se sentó en el escalón del porche, no de manera dramática. Simplemente sus piernas decidieron que ya no podían más y se sentó. Puso los codos en las rodillas y la cara en las manos, y se quedó ahí. Caleb se sentó a su lado. No dijo nada. Ethan vino y se sentó de su otro lado. Emma vino y se sentó detrás de ella, en el escalón de arriba, y le puso una mano en el hombro a Ruby. Lily se pegó a Emma. Benji se trepó por encima de las piernas de todos con esa torpeza.
propia de los niños de 5 años. Se hizo un hueco entre Caleb y Ruby, y se sentó ahí. Noah se quedó de pie al borde del porche, de espaldas al patio, mirando hacia el camino por donde se habían ido las carretas. Entonces Noah se dio la vuelta. Caminó hacia el porche, se sentó en el escalón abajo de Caleb y estiró la mano hacia arriba sin mirar, poniendo brevemente su mano en el brazo de Caleb. Un segundo, tal vez dos, luego la quitó. Era la primera vez que tocaba a alguien voluntariamente desde que llegó. Nadie dijo nada al respecto. Va a regresar, dijo Ruby desde detrás de sus manos. Vance, él no ha terminado. No coincidió Caleb. No ha terminado. Entonces, ¿qué hacemos? Caleb miró hacia el camino. Luego miró la casa. Luego a los 6 niños reunidos a su alrededor en el porche en la tarde fría. Pensó en Amelia. Pensó en la fotografía sobre la repisa y la carta debajo de la taza de café y el sonido de la vocecita de Benji diciéndole cosas a la fotografía que solo ella podía entender. Hacemos lo que hemos estado haciendo, dijo. Cuidamos el rancho. Nos cuidamos los unos a los otros. Y cuando regresen, nos aseguramos de que no haya nada que puedan usar en nuestra contra, porque no habrá nada que encontrar. Eso no es un plan, dijo Ethan. Es el principio de uno, dijo Caleb. Él tiene abogados, dijo Ruby. Lo sé. Tiene dinero. Eso también lo sé. Ella levantó la cara de las manos. Tenía los ojos secos. Ruby Carter había aprendido hacía mucho tiempo a no gastar lágrimas en gente que no merecía ser testigo de ellas. ¿Qué tenemos nosotros?, dijo ella. Caleb los miró a todos, a cada uno de sus rostros. Tenemos la verdad, dijo, y nos tenemos los unos a los otros. Y he vivido en este condado por 15 años, y la gente aquí conoce mi nombre. Eso vale algo. Ruby lo miró por un largo momento. Algo cambió en su expresión. No confianza exactamente, todavía no, pero lo más cercano a ella, que 15 años de vida dura, la habían dejado capaz de sentir. Más le vale tener razón, dijo. Lo sé, dijo él, más me vale. Esa noche, mucho después de que los niños se hubieran dormido y la casa estuviera en silencio, Caleb se sentó a la mesa, sacó una hoja de papel y empezó a escribir nombres, fechas, todo lo que sabía sobre Harold Vance y las cosas que Vance había dicho en esa estación y todo lo que había insinuado parado en este patio. Escribió el nombre del padre de Noah, escribió condado de Laramie, escribió las palabras cobradores de deudas y la palabra testigos. Lo anotó todo con su caligrafía clara y sencilla, y cuando terminó dobló el papel, lo sostuvo y pensó en lo que significaba pelear por algo. ¿En cuánto tiempo había pasado desde que había tenido algo por lo que valiera la pena pelear? Miró la fotografía de Amelia. Los encontré, dijo. Oh, ellos me encontraron a mí. No estoy del todo seguro de cuál de las dos cosas fue. Se quedó callado un momento. Me los voy a quedar. Solo necesito que lo sepas. El fuego se asentó en la chimenea. La casa respiraba a su alrededor, llena de niños dormidos. Y Caleb Dawson, que se había pasado 11 meses convirtiéndose en un hombre sin nada más que perder, se sentó en su cocina en la oscuridad de Montana y empezó, cuidadosa y deliberadamente, a construir el caso que salvaría a su familia. No sabía todavía lo que le iba a costar. Gerald Puig regresó 3 días después como prometió, y no vino solo. La mujer que se bajó de la carreta a su lado no era lo que Caleb esperaba. Estaba en sus 50s, era robusta y sin prisas, con el tipo de rostro que ha visto suficiente del mundo como para haber dejado de sorprenderse por la mayoría de las cosas. Traía un portafolios de cuero y una libreta pequeña, y miró el rancho de la forma en que un médico mira a un paciente, no con juicio, sino con la atención enfocada particular de alguien cuyo trabajo es encontrar la verdad debajo de cualquier historia que le hayan entregado. Su nombre era Margaret Hollis. Se presentó como asesora de bienestar estatal procedente de Helena. Estrechó la mano de Caleb con un agarre firme y directo, y dijo, «Señor Dawson, me gustaría hablar con cada uno de los niños por separado si está de acuerdo, y me gustaría hacerlo aquí en la propiedad, en el espacio donde se sientan más cómodos». Lo miró. «No en una oficina, no frente a los demás, y no con usted en la habitación». «De acuerdo», dijo Caleb. Ruby estaba parada 1 metro detrás de él, y la escuchó hacer un sonido que no fue precisamente una palabra. Se dio la vuelta. Tenía los brazos cruzados, la mandíbula firme, y sus ojos hacían la cuenta que él ya le había visto hacer 100 veces en las últimas 3 semanas, midiendo, evaluando,
preparándose para la peor versión de lo que estaba por pasar. Ella no viene de parte de Vance, dijo Caleb en voz baja. Usted no sabe eso, dijo Ruby. Hice algunas averiguaciones. Margaret Hollis ha sido asesor estatal durante 11 años. Ha removido niños de hogares en este condado 2 veces. Ambas veces los hogares eran genuinamente peligrosos. Sostuvo su mirada. Jamás se le ha vinculado ni una sola vez con Harold Vance ni con sus intereses de negocios. Ruby lo miró. Hizo averiguaciones. He estado ocupado. Algo se movió en la comisura de la boca de ella. No precisamente una sonrisa, pero en esa dirección. Bien, dijo, bien. Pero si las cosas salen mal, yo personalmente te llevaré a ti y a cada uno de esos niños a la línea del condado antes de que puedan conseguir una orden de la corte. Tienes mi palabra. Ruby lo miró por un largo momento. Luego descruzó los brazos. Está bien, dijo. Está bien. Margaret Hollis pasó 4 horas en el rancho. 4 horas. Y se movió por él como el agua se mueve en silencio, sin fuerza, encontrando la forma de las cosas. Se desató con Emma primero en la cocina, y Caleb escuchaba la voz suave de Emma y luego, después de unos 10 minutos, le escuchó reírse, una risa real, sin defensas, del tipo que sorprende a la persona que la hace. Él estaba en el granero con Ethan, manteniéndose fuera del alcance del oído como se lo habían pedido, y él y Ethan intercambiaron una mirada. Se rió, dijo Ethan. Así es, dijo Caleb. Emma, no se ríe. Fácil, dijo Ethan. Estaba cepillando a Cora y siguió cepillando, pero sus hombros habían bajado un poco. Esta señora debe ser buena gente. Margaret se desató con Ethan después, y Ethan salió de ahí 25 minutos más tarde, viéndose un poco pasmado, de la forma en que se ve una persona cuando ha dicho más de lo que pretendía, y descubre que todo está bien. Se fue directo de regreso con Cora y hundió la cara en el cuello de la yegua por un momento sin decirle nada a nadie. Caleb lo dejó solo con eso. Lily entró sola, que era la parte que más asustaba a Caleb porque Lily no tenía palabras cuando tenía miedo, y él nunca había logrado predecir qué la abriría y qué la cerraría por completo. Se quedó en el porche y esperó, y Noah se paró a su lado, y no hablaron, que era su costumbre, y después de unos 15 minutos, Caleb escuchó algo que lo detuvo en seco. La voz de Lily, pequeña, cuidadosa, como algo que hubiera estado guardado en un lugar muy oscuro, y no estuviera del todo seguro todavía sobre la luz, pero era su voz, palabras reales. No alcanzaba a distinguir lo que decía, pero la cadencia era inconfundiblemente la de un niño diciendo algo, encontrando la forma de las frases, intentándolo. Miró a Noah. Noah miraba fijamente la ventana de la cocina. Su expresión no había cambiado, pero tenía los ojos brillantes con algo que iba a contener por pura fuerza de voluntad. Y Caleb miró hacia el horizonte y lo dejó tener eso en privado. Cuando Margaret Hollis salió a hablar con Noah, el muchacho la miró con esa quietud evaluadora que Caleb había aprendido a reconocer como su versión de decidir si alguien era seguro. Margaret se sentó en el escalón del porche, no en una mesa, no en un espacio formal, simplemente en el escalón. Se puso la libreta en la rodilla, lo miró y dijo, «No tienes que hablar. Sé que la gente a veces se comunica de forma diferente. Estoy aquí para escuchar lo que quieras decir de la forma en que quieras decirlo». Noah la miró por un largo momento. Luego miró a Caleb, que estaba parado al otro extremo del porche. Caleb le hizo el más pequeño asentimiento. Eso fue todo. Solo un «aquí estoy». Noah volvió a mirar a Margaret. Dio un suspiro que fue visible incluso desde el otro lado del porche. El tipo de suspiro que viene de algún lugar muy profundo, de una decisión que se toma a un nivel más abajo de las palabras. Y entonces Noah Reeves, que no había hablado en más de un año, que se había encerrado detrás de un silencio tan completo que incluso Caleb había dejado de esperar sonido de él, abrió la boca y dijo, su nombre era James, mi padre. Su voz estaba oxidada y extraña por la falta de uso, pero era la suya, inconfundiblemente la suya, moldeada por todo lo que se había tragado, guardado y cargado. Su nombre era James Reeves, y era un buen hombre, y no pude detenerlos, y necesito que alguien anote eso, que era un buen hombre, que no fue su culpa, y no fue la mía. Margaret Hollis lo anotó, escribió cada palabra. Luego lo miró hacia arriba y dijo, ya lo anoté. Noah se apoyó hacia atrás. No lloró, simplemente se reclinó como si algo que lo mantenía rígido por dentro se hubiera soltado, y respiró, y se quedó en silencio otra vez. Pero era un silencio diferente al de antes, un silencio que tenía una puerta,
Caleb tuvo que caminar hasta el otro extremo del patio y quedarse ahí por un minuto. Había conocido al muchacho por 3 semanas. 3 semanas. Y ya sentía que perder a cualquiera de ellos lo rompería. Se paró en el patio y respiró para digerirlo. Y luego regresó, porque eso era lo que uno hacía. Margaret se reunió con Ruby al último. Esa fue larga. 40 minutos y no todo fue terso. Caleb alcanzaba a escuchar vagamente la voz de Ruby poniéndose filosa en ciertos puntos, luego quedándose callada y en un momento bajando tanto que no alcanzaba a oír nada. Y esa fue la parte que tomó más tiempo. Cuando Ruby salió, se veía como alguien que ha corrido una carrera larga y llegó a la meta y no sabe todavía si se alegra de haber terminado. Se sentó junto a Caleb en los escalones del porche y se quedaron callados un minuto. Me preguntó qué quiero, dijo Ruby finalmente. ¿Y qué dijiste? Dije que quería quedarme aquí. Lo dijo como si le diera vergüenza. Dije que quería que todos nos quedáramos aquí y que nadie nos volviera a mover y que Benji creciera sabiendo de dónde vino. Hizo una pausa. Dije que quería que me dejaran tener 15 años por un tiempo. La voz se le hizo delgada, en los bordes. He tenido 15 años durante casi 8 meses, y me los he pasado todos teniendo 40. Caleb no dijo nada por un momento. Luego dijo, puedes tener 15 años aquí. Todo lo de 40 ya es mi trabajo ahora. Ruby lo miró. Luego miró al patio, a Emma y a Lily, que habían aparecido de alguna parte y hacían algo con un tramo de cuerda que parecía ser simultáneamente un juego y un pleito. Y a Ethan, que le enseñaba a Benji cómo caminar como vaquero, lo que en su mayoría significaba un bamboleo exagerado y un montón de caídas. Y a Noah, que había venido a sentarse en el barandal de la cerca en su forma callada de siempre, pero observaba a los demás con una expresión que estaba abierta de una forma que Caleb no le había visto nunca antes. Usted no sabía lo que estaba haciendo cuando nos llevó, ¿verdad? Dijo Ruby. No fue del todo una acusación. No dijo Caleb honestamente. No por completo, pero lo hizo de todos modos. Sí. Ella se quedó callada. Mi mamá solía decir que algunas cosas solo las entiendes después de que ya las hiciste. Que si te esperas a entender primero, te quedarías esperando para siempre y nunca pasaría nada. Suena a que era una mujer sabia, dijo Caleb. Lo era, dijo Ruby. Y por primera vez desde que la conocía lo dijo sin amargura. Margaret Hollis buscó a Caleb antes de irse. Lo encontró en el granero, no escondiéndose, sino simplemente estando en el espacio donde se sentía más cómodo, lo cual ella pareció entender sin comentarios. Se paró en la puerta del pesebre, lo miró y dijo, Señor Dawson, he estado haciendo este trabajo por 11 años. He visitado 32 colocaciones privadas en este territorio. Caleb dijo, y he visto hogares cómodos que eran prisiones. He visto hogares pobres que estaban llenos de amor. He visto niños mantenidos en cuartos limpios que se estaban muriendo de hambre por algo que ninguna cantidad de comida podría arreglar. Sostuvo su mirada. Lo que no he visto con frecuencia es un hogar donde cada uno de los niños, incluidos los que han cerrado cada puerta que hay por cerrar, tenga evidencia visible de estar empezando a abrirlas de nuevo. Caleb no dijo nada. Lily me habló, dijo Margaret. ¿Sabía eso? Escuché algo. Me dijo que esta casa huele a un lugar de verdad, dijo Margaret. Esas fueron sus palabras exactas. Un lugar de verdad. Cerró su libreta. Estaré enviando mi reporte a la Junta Territorial en el transcurso de la semana. También estaré presentando una contrademanda a la queja interpuesta en su contra, junto con mi evaluación profesional de sus motivaciones. Hizo una pausa. Estoy al tanto de Harold Vance. Estoy al tanto de su patrón de interés en las colocaciones de huérfanos y de los tipos particulares de niños que selecciona para sus supuestos acuerdos laborales. Su voz se tornó plana y precisa. He estado esperando tener suficiente causa documentada para llevar sus actividades a la atención del Procurador General del Territorio. Sus registros combinados con mi evaluación de este caso podrían ser suficientes. Caleb se quedó quieto. ¿Usted sabe de sus acuerdos? Lo sé desde hace 3 años, dijo Margaret. He estado armando un caso durante 2 de ellos. Lo que he necesitado es una familia dispuesta a plantarse públicamente y decir lo que les pasó. Lo miró fijamente. Sé que eso es mucho pedir. Lo es, dijo Caleb. Necesitaré hablar con los niños. Por supuesto, tómese el tiempo que necesite. Recogió sus portafolios. Señor Dawson, ¿le puedo preguntar algo personal? Adelante. ¿Por qué lo hizo en la estación? Por todo lo que tengo entendido, usted no tenía intenciones previas de... No, dijo él, no las tenía. Entonces, ¿por qué? Caleb lo pensó. Pensó en las etiquetas alrededor de sus cuellos,
en la mano de Vance estirándose hacia Benji, y en el silencio particular de una sala llena de gente que había decidido que era más fácil que no le importara. Pensó en 11 meses de una casa que no hacía ningún ruido, porque nadie más lo iba a hacer, dijo. Margaret Hollis asintió una vez. Luego se fue. Esa noche Caleb les contó a los niños mayores sobre la conversación. No todo, lo suficiente. Se sentó a la mesa de la cocina con Ruby, Noah y Ethan, y les dijo que había una mujer en Helena que estaba intentando hacer que Harold Vance rindiera cuentas por las cosas que les había hecho a otros niños, no solo a ellos, y que estaba preguntando si estarían dispuestos a formar parte de eso. ¿Qué significa?, dijo Ethan. En la práctica, significa que Noah podría tener que hablar sobre su padre, dijo Caleb. Miró a Noah ante un funcionario. Alguien que pueda notarlo de una forma que valga. Noah tenía ambas manos planas sobre la mesa. Las miró. Luego miró a Caleb. Los hombres que mataron a mi padre, dijo, y su voz seguía rasposa por el regreso, todavía encontrando sus bordes, ¿trabajaban para Vance? Caleb sostuvo su mirada. No lo sé todavía. Es posible. Noah presionó las manos planas. Entonces sí, dijo. Yo hablo. Va a ser duro, le dijo Ruby a él. No a Caleb directamente, sino a Noah. Lo sé, dijo Noah. Me lo he estado cargando yo solo por 4 años. Al menos si lo digo en voz alta, deja de ser solo mío. Ruby miró a Caleb y... ¿Qué hay del resto de nosotros? No tienen que hacer nada que no estén dispuestos a hacer, dijo Caleb. Ninguno de ustedes. Esto es una elección, no una obligación. Pero, importa, dijo Ethan. Sí, importa. Ethan tamborrió los dedos en la mesa una vez. Yo lo hago, dijo. Si Noah lo hace, yo lo soy. Ruby se miró las manos. Luego, levantó la vista. Anote lo que dije en el patio, dijo, cuando vino Puit. Anote lo que dije sobre la casa de colocación de Billings, sobre lo que realmente pasó. Su mandíbula estaba firme. Mandé a ese hombre al suelo porque le puso las manos encima a una niña de 9 años y nadie más estaba moviendo. Anote eso y póngale mi nombre. Caleb lo anotó. Los días que siguieron no fueron fáciles. Vance presionó de vuelta a través de su abogado, a través del funcionario del condado que todavía le debía favores, a través de una carta al periódico territorial que describía a Caleb en términos que hacían que Ethan quisiera ir a caballo al pueblo y hacer algo imprudente. Caleb interceptó ese impulso particular 3 veces distintas. Está intentando hacerte reaccionar, le dijo Caleb a Ethan. Quiere una razón. No se la des. Odio esto, dijo Ethan. Sé que no hacer nada se siente peor que hacer algo, dijo Caleb. A veces, poner tu nombre en una hoja de papel y entregársela a la persona correcta es lo más ruidoso que puedes hacer, más ruidoso que cualquier cosa que pase en un patio o en una calle. Miró a Ethan. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos siendo más ruidosos de lo que él esperaba. 2 semanas después de la visita de Margaret Hollis, su reporte llegó a la Junta Territorial. La queja de Puit fue formalmente desechada. Una investigación separada sobre los acuerdos laborales de Harold Vance con menores fue abierta por la Oficina del Procurador General del Territorio, basada en la documentación de Margaret y las declaraciones firmadas de 3 niños del rancho Dawson. El abogado de Vance mandó una carta. Caleb la leyó, la archivó y no respondió. La fecha de la audiencia se fijó para la 2ª semana de enero. La noche anterior, Caleb no podía estarse quieto. Les había dicho a los niños que todo iba a estar bien, y lo creía en su mayoría, pero en su mayoría no era por completo, y por completo era lo que necesitaba esta noche. Así que se desató en la cocina con el fuego, la fotografía de Amelia y el silencio frío, y se dejó estar inseguro por un rato. Se dejó sentir todo lo que dependía de mañana. Se dejó admitir en la oscuridad y el silencio, donde nadie tenía que verlo, que tenía miedo. Escuchó un ruido. Levantó la vista. Lily estaba parada en el marco de la puerta de la cocina. Traía su cobija envuelta alrededor de los hombros y el cabello suelto, y lo miraba con esos ojos viejos, en su cara de 6 años, completamente despierta, perfectamente tranquila. «¿No puedes dormir?», dijo él. Ella negó con la cabeza. «Yo tampoco». Ella entró y se trepó a la silla frente a él, la misma donde Amelia solía sentarse, y se sentó de la misma forma, con la espalda derecha, quieta, con las manos en el regazo. Miró la fotografía en la repisa. Luego miró a Caleb. «Ella todavía está aquí», dijo Lily. 5 palabras, claras y seguras. A Caleb se le hizo un nudo en la garganta. «Sí», dijo cuando pudo. «Aquí está».
Lily sintió como si eso resolviera algo. Entrelazó las manos, miró el fuego. Se quedaron ahí sentados juntos en la oscuridad calientita, el hombre y la niña pequeña, hasta que el fuego se apagó y el frío se coló por las orillas. Y por ahí de la medianoche, Lily se bajó de la silla, dio la vuelta a la mesa, se paró a su lado y le puso su manita en la suya, y Caleb Dawson, que se había pasado 11 meses intentando encontrar una razón para no rendirse por completo, se sentó en su cocina con la mano de una niña de 6 años en la suya y sintió con absoluta y aterradora claridad que, pasara lo que pasara mañana, o al día siguiente, o al día después de ese, estos niños ya eran suyos y él ya era de ellos, y ningún documento de la corte lo iba a hacer más verdadero, solo lo iba a hacer oficial. La audiencia duró menos de 2 horas. Margaret Hollis testificó. Fue precisa, sin prisas, y totalmente inamovible bajo el contrainterrogatorio. Noah testificó en una voz que se había afianzado en algo casi seguro de sí mismo, y cuando dijo el nombre de su padre en esa sala de la corte de la forma en que lo dijo, como un hombre que reclama algo que le había sido quitado, no se escuchó un solo ruido en la sala. La jueza era una mujer llamada Clara Burch, lo cual fue una coincidencia que Caleb archivó discretamente y no dijo nada al respecto. Leyó la evaluación, leyó las declaraciones, miró al abogado de Harold Vance por espacio de aproximadamente 3 segundos, y luego miró a los 6 niños sentados en la galería con Caleb, todos en fila, y dijo: he estado en este estrado por 16 años, he visto niños tratados como propiedad, como mano de obra, como inconveniencias que se van pasando de una situación inadecuada a la siguiente. He firmado órdenes de las que me arrepiento, y he estado de manos atadas en casos donde no debía estarlo. Entrelazó las manos. No voy a estar de manos atadas hoy. Firmó los papeles. Tutela permanente para los 6. Dawson, Caleb James, niños según se nombran. Efectivo de inmediato. Ruby hizo un sonido, uno solo, pequeño y agudo. El sonido de algo que ha estado bajo presión durante muchísimo tiempo, teniendo de repente a dónde ir. Se presionó la mano sobre la boca, y Noah le pasó el brazo por los hombros, rígido y cuidadoso. La primera vez que se estiraba hacia alguien, Emma lloraba en silencio, en esa forma ensayada de alguien que ha aprendido a ser invisible con ello. Ethan tenía ambos puños presionados contra las rodillas y la mandíbula bien apretada, y sus ojos estaban muy brillantes. Lily se quedó perfectamente quieta, miró a Caleb y le hizo un asentamiento con la cabeza, como confirmando algo que ella ya sabía de antes. Benji se le trepó al regazo. Caleb le pasó el brazo al niño, lo sostuvo, miró el papel en el escritorio de la jueza con su nombre en él, y pensó en una carta debajo de una taza de café y en un viaje de 10 kilómetros por alambre que nunca compró, y en Amelia riéndose en una fotografía en una tarde de verano, y en 6 etiquetas de madera que habían dicho: violenta, mudo, ladrona, inestable, difícil y no deseado, y pensó en todas las formas en que el mundo ya había decidido lo que estos niños valían, y pensó: estaban equivocados, cada uno de ustedes estaba equivocado. Caleb, dijo Benji desde algún punto contra su hombro. Sí, dijo Caleb. ¿Ya nos vamos a la casa? Caleb presionó la mano plana contra la espalda del niño, contra el calor pequeño y sólido de él, contra el latido del corazón que podía sentir incluso a través del abrigo. Sí, campeón, dijo, ya nos vamos a la casa. El viaje de regreso de la corte fue los 10 kilómetros más silenciosos que Caleb hubiera recorrido jamás con 6 niños en una carreta, lo cual era mucho decir, porque 6 niños en una carreta tendían al escándalo de la forma en que el agua tiende a ir hacia abajo. Pero este era un tipo de silencio diferente, no el silencio cuidadoso y vigilante de la gente que espera que algo salga mal. Este era el silencio de la gente que había exhalado por primera vez en muchísimo tiempo y no sabía bien todavía qué hacer con el aire libre en sus pulmones. Ethan fue el que lo rompió. Claro que tenía que ser él. O sea que ahora somos los Dawson, dijo. If quieren serlo, dijo Caleb. Yo quiero serlo, dijo Emma de inmediato, y luego se vio un poco sorprendida de sí misma por decirlo tan rápido. Yo también, dijo Lily, 2 palabras claras como el agua y nadie hizo aspaviento por ello, lo cual fue exactamente lo correcto porque Lily ya había pasado el punto de necesitar que se le celebrara la voz cada vez que la usaba. Había pasado el punto de que fuera algo extraordinario, ya era suya simplemente. Ethan miró a Noah. ¿Tú? Noah miró al camino frente a ellos. Luego dijo: James Reeves, era el nombre de mi padre. No voy a renunciar a eso. Nadie te está pidiendo que lo hagas, dijo Caleb. Noah Reeves Dawson, dijo Ethan.
calándolo. Noah se quedó callado un momento. Luego, algo pasó en la comisura de su boca, que fue lo más cercano a una sonrisa que Caleb hubiera visto en ese rostro en todas las semanas que llevaba de conocerlo. Son un buen de letras, dijo. Ethan se rió. Se rió de verdad, fuerte y sin tapujos, del tipo de risa que brota antes de que puedas decidir si es oportuna. Y Emma se rió, porque Ethan se estaba riendo. Y Benji se rió porque todos los demás lo hacían. Y Ruby hizo un sonido que de inmediato intentó disfrazar aclarándose la garganta y falló por completo. Caleb mantuvo los ojos en el camino y dejó que lo inundara, todo junto. El aire frío, las ruedas de la carreta y el sonido de su familia volviendo a casa. Los meses que siguieron no llegaron en silencio. Nada en un rancho con 6 niños y un invierno de Montana lo hacía jamás. La cerca del potrero del norte se cayó 2 veces más, y Caleb y Noah la reconstruyeron ambas veces, trabajando lado a lado en el frío, con el aliento saliendo en nubes. Y la voz de Noah, todavía rasposa y encontrándose a sí misma, decía cosas como: el poste izquierdo necesita ir más profundo, y el suelo está congelado medio metro abajo. Vamos a necesitar la barra, práctico y necesario, y cada palabra de ello, un pequeño milagro ordinario que Caleb recibía sin comentarios, porque eso era lo que Noah necesitaba, sin ceremonias, solo un sí. Tienes razón, pásame la barra. Ethan cumplió 11 años en febrero, y Caleb le dio la responsabilidad completa de Cora, lo que significaba que la yegua era ahora oficialmente el caballo de Ethan. Y la mirada en el rostro de Ethan cuando Caleb lo dijo, fue algo que Caleb iba a cargar por el resto de su vida. No el tipo de felicidad de brincar de arriba abajo, sino del tipo profundo y quieto. Del tipo que viene cuando alguien te da algo que habías dejado de permitirte querer porque quererlo dolía demasiado. Es mía, dijo Ethan. Es tuya, dijo Caleb. Ethan miró a Cora. Cora miró a Ethan. Ella ya sabe, dijo Ethan. Creo que lo sabe desde hace rato, dijo Caleb. Emma empezó a enseñarle a Lily a leer en marzo, sentadas a la mesa de la cocina cada mañana con una paciencia y una gentileza que hacían pensar a Caleb que Emma se iba a pasar la vida devolviéndole algo a la gente que necesitara exactamente lo que ella tenía. Las observaba a veces desde el marco de la puerta, el dedo de Emma moviéndose debajo de cada palabra, el cuerpo entero de Lily concentrado en el esfuerzo, con la lengua presionada entre los dientes, y pensaba en la etiqueta que había colgado del cuello de Emma. Difícil. Y pensaba en quién fuera que hubiera escrito esa palabra en un pedazo de madera y se la hubiera colgado a una niña que no debía tener más de 10 años y se hubiera marchado. Y sentía el coraje que había aprendido a mantener guardado recorrerlo como una corriente y luego asentarse, porque el coraje sin dirección era solo clima, y él había aprendido en los meses pasados a apuntarlo hacia alguna parte útil. Lo apuntó hacia la carta que le envió a la legislatura territorial en marzo, un relato formal del sistema de colocación de huérfanos tal como él lo había presenciado. Nombres, fechas, las etiquetas, la estación, Vance. La mandó con la declaración firmada de Ruby adjunta, y los testimonios de Emma, de Ethan y de Noah sobre el condado de Laramie. Se la mandó a Margaret Hollis en Helena y le pidió que se asegurara de que llegara a las manos correctas. Margaret le devolvió una carta 2 semanas después, 4 frases. La oficina del Procurador General había presentado cargos formales contra Harold Vance por explotación laboral de menores en 3 condados. Su abogado ya estaba presentando apelaciones, porque los hombres como Vance siempre tenían abogados y los abogados siempre presentaban recursos. Pero los cargos estaban presentados, estaban en el registro, existían en el mundo ahora de una forma que no se podía borrar. Ruby leyó la carta 2 veces, luego la dobló con cuidado, la puso sobre la mesa de la cocina, colocó la mano plana encima de ella y se sentó allí por un momento sin hablar. No ha terminado, dijo finalmente. No coincidió, Caleb. No ha terminado. Podría tomar años, pero ya empezó, ya empezó. Ella lo miró hacia arriba. ¿Con eso basta? Caleb lo pensó honestamente. Por hoy, dijo, por hoy basta. La primavera entró con fuerza, luego se replegó y luego volvió a entrar, de la forma en que la primavera de Montana siempre lo hacía. 2 pasos para adelante y 1 congelado, y los niños se movieron a través de ella con la adaptabilidad de la gente que había aprendido hacía mucho tiempo que las circunstancias cambiaban y lo único constante era el otro. Benji cumplió 6 años en abril y le hicieron un pastel que a Ethan se le quemó de un lado y Emma arregló con betún, y Benji se comió 3 rebanadas, se durmió en la mesa y hubo que cargarlo a la cama. Y Caleb
Se desató en la cocina después, con la sobra del pastel, los platos sucios y el ordinario y hermoso desastre de un cumpleaños. Y sintió lo que reconoció solo despacio, porque hacía mucho que no lo sentía. Se sintió conforme. No feliz en la forma ruidosa, conforme, asentado, como la rueda de una carreta que finalmente había encontrado terreno nivelado. Fue a la repisa, recogió la fotografía de Amelia. Le pusimos 6 velas, dijo bajito, y el pastel quedó chueco. No le importó. Se quedó callado un momento. Te habría encantado. Te habrían encantado todos ellos. Dejó la fotografía con gentileza. Creo que ya los quieres. Fue Ruby la que vino a buscarlo en mayo con la idea. Había estado más callada de lo habitual durante más o menos una semana, lo cual con Ruby significaba que estaba resolviendo algo, dándole vueltas desde cada ángulo antes de sacarlo a la luz. Lo encontró en el granero un jueves por la tarde, se desató en el barandal de la cerca de la forma en que Noah solía hacerlo y dijo: «Hay 2 niños allá por la propiedad de los Mercer». Caleb siguió trabajando. «¿Qué pasa con ellos?» «La señora Mercer murió el invierno pasado. El señor Mercer trabaja en la mina 12 horas al día. Los niños están prácticamente solos desde antes de que salga el sol hasta que se mete. Tienen 7 y 9 años». Hizo una pausa. «No están comiendo bien». Caleb detuvo lo que estaba haciendo. La miró. «No estoy diciendo que nos los traigamos», dijo Ruby rápidamente. «No podemos simplemente». «Eso no es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que alguien debería ir a ver cómo están, llevarles comida, asegurarse de que no». Se detuvo. «Asegurarse de que no traigan etiquetas puestas». Él la miró por un largo momento. A esta muchacha, a esta jovencita de 15 años que se había pasado 3 años teniendo 40, y ahora estaba aprendiendo, con timidez, cómo se sentía soltar un poco de eso, y que incluso mientras estaba aprendiendo se estaba dando la vuelta y buscando quién más necesitaba que alguien lo viera. «Iremos mañana por la mañana», dijo él. «¿Todos?», preguntó ella. «Tú y yo, y quien quiera venir». Fueron los 6. Los nombres de los niños Mercer eran Grace y Peter. Grace tenía 9 años, y los miró con un cansancio que Caleb reconoció hasta la médula de los huesos desde la estación en diciembre. Peter tenía 7 y se había acostumbrado a pararse detrás de su hermana de la forma en que Benji se había parado detrás de Ruby. Y el paralelismo era tan exacto que a Caleb se le apretó el pecho. Ruby se agachó frente a Grace y dijo: «Les trajimos comida. Comida de verdad, no caridad. Somos sus vecinos, y los vecinos llevan comida». Le tendió la canasta y, después de un momento, Grace la recibió. «Mi nombre es Ruby Dawson», dijo ella. Era la primera vez que Caleb la escuchaba usar el apellido sin que se lo preguntaran. «Somos los Dawson. Vivimos camino abajo». Grace miró la canasta, luego a Ruby. «¿De verdad son los que se quedaron con todos esos niños que nadie quería?», dijo. Ruby no se inmutó. «Sí», dijo, «somos esos. La gente en el pueblo habla de ustedes», dijo Grace. «¿Y qué dicen?». Grace lo pensó con la franqueza de una niña de 9 años. Algunos dicen que es raro, algunos dicen que es lo mejor de lo que han oído hablar. Miró a Caleb. «La señora Patterson de la tienda del pueblo lloró cuando se enteró. Se lo contó mi papá». «La señora Patterson llora por casi todo», dijo Ethan desde detrás de Caleb, y Emma lo calló. Se quedaron 2 horas en la propiedad de los Mercer. Para cuando se fueron, Peter ya había salido de detrás de su hermana y seguía a Ethan a todas partes con una expresión de abierta adoración. Y Grace se había sentado junto a Ruby en los escalones del porche y platicaron en voz baja y con cuidado sobre cómo habían sido los últimos meses. Y Ruby había escuchado de la forma en que escuchaba las cosas importantes, con el cuerpo entero, sin interrumpir, sin intentar arreglar nada antes de que hubiera sido dicho por completo. En la caminata de regreso, Emma se acercó al costado de Caleb y dijo: «Deberíamos hacer esto más seguido, ir con la gente». «Creo que tienes razón», dijo Caleb. «Hay más niños como nosotros», dijo Emma. No fue una queja ni una pena. Era simplemente verdad, y lo estaba sentando llanamente, y lo que realmente estaba diciendo por debajo era: «Y ahora ya sabemos qué hacer al respecto». La reunión de la comunidad pasó en junio. Era la convivencia de verano de Hardwick Creek, celebrada en el patio de la iglesia, como siempre se hacía, y Caleb no había asistido a una desde antes de que Amelia muriera, y casi no va este año tampoco. Fue Ruby la que le dijo que iban a ir.
Vamos a ir, dijo ella en el desayuno la mañana del evento. No te gustan las multitudes, dijo Caleb. "Mm, no me gustan las multitudes hostiles, dijo ella. Esto es diferente. Lo miró fijamente. La gente necesita vernos, no oír hablar de nosotros a través de la señora Patterson, vernos. Miró a los otros niños, a todos nosotros juntos. Fueron. Los primeros 20 minutos fueron incómodos, de la forma en que siempre lo son. 20 minutos, cuando un grupo de personas se ha formado opiniones sobre ti, basadas en información incompleta, y tiene que reconciliar esas opiniones con la cosa real parada frente a ellos. Caleb estrechó la mano de hombres que conocía desde hacía años que lo miraban con expresiones que iban de la admiración a la confusión, pasando por la incomodidad particular de la gente que se daba cuenta de que no había hecho nada, cuando pudo haber hecho algo. No por la incomodidad particular, varias mujeres vinieron a hablar con Emma y con Lily, y se agacharon a la altura de Benji con ese instinto que la gente de buen corazón tiene alrededor de los niños pequeños. Ethan descubrió que 2 niños de su edad también estaban interesados en los caballos. Desapareció en su dirección y no volvió a asomar la cabeza en una hora. Noah se quedó al lado de Caleb un rato, observando. Entonces un hombre al que Caleb no reconoció se acercó, se paró frente a Noah y dijo: «Muchacho, yo estuve en la corte en enero, escuché lo que dijiste sobre tu padre». Hizo una pausa. «Yo conocí a James Reeves hace años, antes de que se llevara a su familia a Laramie. Era un buen hombre». Le extendió la mano. «Me da gusto que alguien lo haya dicho fuerte y claro». Noah estrechó la mano del hombre. No habló, pero sostuvo el agarre por un largo momento, y cuando lo soltó, algo en su rostro era diferente. Algo le había sido devuelto en ese apretón de manos que ningún documento y ninguna orden de la corte habrían podido regresarle. Fue el reverendo Moore el que le pidió a Ruby que hablara. Se le acercó hacia la mitad de la tarde y le dijo que había oído hablar de los niños, del rancho y de lo que Caleb Dawson había hecho, y dijo que pensaba que a la comunidad le beneficiaría escucharlo directamente de boca de uno de los niños mismos, si ella estaba dispuesta. Ruby lo miró. Luego miró a Caleb. Caleb no dijo nada. Esperó. «No tienes que hacerlo», dijo Emma suavemente desde su lado. «Lo sé», dijo Ruby. Miró a la reunión, a las familias, a los niños, a los ancianos en los escalones de la iglesia, a las mujeres en las mesas largas, a todo. Miró a los niños que estaban allí, que no eran como ella, que jamás habían llevado una etiqueta de madera, que jamás habían dormido en 4 casas diferentes en un solo año, y aprendido la matemática particular de qué tanto querer las cosas basándose en qué tan pronto se las iban a quitar. Los miró y pensó en Grace Mercer y en Peter Mercer, y en cada niño que había conocido en una casa de colocación que no había logrado salir a un lugar de verdad. «Está bien», dijo. Se paró al frente de la reunión con las manos a los lados y esperó hasta que la multitud se cayó, lo cual pasó rápido porque Ruby tenía esa cualidad particular de las personas cuya quietud exige atención. Tenía 15 años. Se paraba como si tuviera 40, se veía como si tuviera 10 y hablaba como si tuviera 100. «Mi nombre es Ruby Dawson», dijo. Antes de eso, era Ruby Carter. Antes de eso, era solo Ruby, porque cuando te mueves lo suficiente, dejas de esperar que el apellido se te quede pegado. Hizo una pausa. «Llegué a Hardwick Creek en diciembre con 5 niños por los que me habría muerto antes de dejar que nadie nos separara. Llevábamos letreros colgando del cuello que le decían a todos en esa estación qué era lo que estaba mal con nosotros, que nos hacía un problema demasiado grande para ser amados. El patio estaba por completo quieto. La gente nos llamaba rotos», dijo Ruby. «Entiendo por qué. Es más fácil decir que algo está roto que preguntar cómo llegó a estar así. Es más fácil escribir una palabra en un pedazo de madera y colgársela al cuello a un niño que sentarse a descubrir por lo que ese niño ha pasado». Su voz era firme, y era la suya propia, no actuada, no ensayada, no la voz dura que usaba cuando se estaba protegiendo, sino algo más limpio y más estruendoso que cualquiera de esas. La verdad sin nada encima. Un hombre miró esos letreros y leyó cada palabra en cada uno de ellos, y luego nos miró a nosotros, no a los letreros, a nosotros, y nos preguntó nuestros nombres. Se detuvo por un momento. Eso fue todo lo que hizo falta, que alguien preguntara nuestros nombres. Miró a Caleb. Él nos devolvió a nosotros mismos, y al hacer eso, creo que nosotros le devolvimos algo a él también. Caleb estaba parado al borde del patio con Benji en la cadera, Noah a su lado y Emma, Lily y Ethan en un grupo disperso cerca, y cuando Ruby lo miró,
Él sostuvo su mirada y le hizo un pequeño asentamiento con la cabeza que significaba cada palabra de eso y más. No estoy aquí para contarles la historia de un hombre bueno haciendo una cosa buena, continuó Ruby. Estoy aquí para decirles que hay niños ahora mismo en este condado, y en cada condado a la redonda llevando esos letreros, no en madera, sino dentro de sí mismos, escritos ahí por cada adulto que los miró y decidió que eran demasiado. Su mandíbula se apretó por un instante. No son demasiado, simplemente nunca han tenido suficiente. Miró hacia la multitud. Hicimos algo en la propiedad de los Mercer el mes pasado. Llevamos comida, nos quedamos y escuchamos. Nos costó una tarde y una canasta de pan de maíz. Hizo una pausa. Yo les preguntaría a ustedes qué les costaría hacer lo mismo. Dio un paso atrás. El silencio duró lo suficiente para ser incómodo. Y luego, alguien empezó a aplaudir. Y luego, alguien más. Y luego fue el patio entero. Y Ruby se quedó parada al frente con las manos a los lados, la barbilla nivelada y los ojos brillantes. Y no se veía como una niña a la que hubieran llamado violenta, no deseada y demasiado difícil de amar. Se veía exactamente como lo que era, una muchacha de 15 años que había caminado a través del fuego y había salido del otro lado todavía de pie, y estaba ahora, con notable sentido práctico y nada de sentimentalismo, sosteniendo la puerta abierta para quien viniera después. El verano avanzó de la forma en que lo hacen los veranos, todo de golpe, y luego de repente, más corto de lo que recordabas. Margaret Hollis mandó decir en julio que la legislatura territorial había formado un comité para revisar las prácticas de colocación de huérfanos en Montana y que la declaración de Ruby había sido leída en el registro oficial con todo y su nombre. Ruby recibió esta información en la mesa del desayuno, leyó la carta 2 veces, la dejó y dijo, «Pásame la mantequilla». En eso fue todo, lo cual fue exactamente lo correcto porque todavía había que pasar la mantequilla. El trabajo seguía en marcha y Ruby nunca había sido el tipo de persona que se detuviera el tiempo suficiente para ser celebrada. Harold Vance fue formalmente declarado culpable en agosto de 4 cargos de explotación laboral de menores. Sus operaciones fueron clausuradas. Su abogado apeló, porque los abogados siempre apelaban, pero el registro existía. Los nombres de los niños que se había llevado y lo que se les había hecho existían en documentos oficiales, ahora permanentes e innegables. Y decidiera lo que decidiera la Corte de Apelaciones, eso ya no se podía deshacer. Ethan escuchó la noticia, dijo que bueno y regresó con Cora. Noah la escuchó y no dijo nada, pero esa noche sacó la fotografía de su padre, que había mantenido doblada en el bolsillo de su abrigo desde mucho antes de que cualquiera de ellos lo conociera, y la puso sobre la cómoda donde pudiera verla desde su cama, y la dejó ahí. Lily la escuchó, se fue al marco de la ventana de la cocina y reacomodó sus piedras, 6 de ellas en fila, cada una diferente. Había estado aumentando la colección todo el verano. Tocó cada una a su vez, de la forma en que tocaba las cosas que importaban, con la mano completa, asegurándose de que fueran reales. Esa noche, Caleb salió al porche y los encontró ya ahí, a los 6. Sin ninguna razón en particular, sin que nadie lo organizara, ahí estaban simplemente, de la forma en que el agua encuentra su nivel, de la forma en que las cosas se asientan en su lugar correcto con el tiempo. Ruby estaba en el escalón de arriba con las rodillas juntas hacia el pecho, mirando el cielo de Montana ponerse de un azul profundo por encima de las montañas. Emma estaba a su lado con un libro abierto en el regazo que realmente no estaba leyendo. Lily estaba sentada muy cerca de Emma, con el hombro presionado contra el brazo de Emma. Ethan estaba en el barandal, desafiando la física y el sentido común en la forma en que lo hacía cuando estaba cómodo, balanceado con la soltura de una persona que había descifrado que él y la gravedad tenían un acuerdo diferente al de la mayoría. Noah estaba sentado en el escalón de abajo con la espalda contra el poste, tallando algo en madera. Le había agarrado el gusto en marzo y se había vuelto discretamente bueno en eso, de la forma en que se volvía bueno en las cosas que le importaban. Benji estaba acostado boca arriba en medio del porche, mirando las estrellas que apenas empezaban a salir, con los brazos abiertos de par en par como si planeara sostener todo el cielo él solo. Caleb se sentó en la silla al extremo del porche, puso los pies en el barandal, los miró a todos. El rancho estaba en silencio a su alrededor. Los caballos estaban tranquilos por la noche. La cerca estaba aguantando Noah, se había asegurado de eso la semana pasada. La cocina todavía olía al pay de manzana que Emma había hecho esa tarde.
y en alguna parte de la casa, las piedras de Lily estaban formadas en el marco de la ventana, la silla de montar de Ethan estaba colgada donde se suponía que debía estar. La fotografía de Noah estaba en la cómoda, y los dos zapatos grandes de Benji estaban junto a la puerta del frente, donde siempre los dejaba por razones que nunca había explicado y por las que nadie le había preguntado. Por encima de la puerta principal, atrapando la última luz de la tarde, estaba el letrero que Noah había tallado y Ethan le había ayudado a colgar hacía 3 semanas en la buena madera que habían guardado de los postes de la cerca que habían reemplazado en la primavera. Caleb lo había visto ponerse y no dijo nada, porque algunas cosas no necesitaban que se les envolviera en palabras. Ningún niño aquí es no deseado. 8 palabras planas, limpias y definitivas, de la forma en que las cosas más importantes siempre eran. Benji giró la cabeza de su estudio de las estrellas emergentes y miró a Caleb. Puso su cara, dijo. No, dijo Caleb. Puso su cara de qué está pensando, dijo Benji. Estoy pensando, dijo Caleb. Eso es diferente de estar triste. ¿Qué está pensando? Caleb miró las estrellas saliendo una por encima de las montañas, la buena oscuridad entrando calientita y despacio de la forma en que lo hacía en verano, el porche lleno de niños que habían llevado etiquetas que mentían sobre ellos y habían sobrevivido a sistemas que les fallaron y que llegaron a su puerta en la nieve con todo lo que poseían en costales de harina y que en los meses transcurridos habían reorganizado cada habitación de su casa y cada rincón de su corazón. Estoy pensando, dijo, en que manejé 10 kilómetros en diciembre por un rollo de alambre. Hizo una pausa. Y nunca compré ese alambre. Ethan soltó un bufido. Emma sonrió hacia su libro. El cuchillo de Noah se detuvo por un instante y luego continuó. Debería ir por él, dijo Ethan. Probablemente, dijo Caleb. Mañana. Ruby lo miró desde el escalón de arriba. Bajo la luz que se apagaba, se veía más joven de lo que se había visto ningún día desde que la conocía. Y más vieja también. Ambas cosas a la vez, que era exactamente lo que era. Caleb, dijo ella. Sí, ella no dijo nada por un momento. Solo lo miró con esos ojos directos y cuidadosos, y luego dijo muy bajito, gracias. Él les había dicho 100 veces que él no los había salvado, que si acaso la salvación había ido en la otra dirección. No lo volvió a decir ahora. Solo la miró y dijo, gracias a ti también. Ella se volvió de regreso hacia el cielo. Él se volvió de regreso hacia las estrellas. Benji regresó a sostener todo el cielo con ambos brazos abiertos de par en par. El fuego se encendió dentro de la casa y arrojó una luz calientita a través de las ventanas, y las montañas sostuvieron lo último de la tarde por encima de ellos. Y el rancho Dawson se sató en la buena oscuridad de un verano de Montana, con 7 personas en su porche, respirando el mismo aire. Y no había ni una sola persona ahí que fuera no deseada. Y no la había habido desde hacía muchísimo tiempo y nunca la volvería a ver. Eso no era una esperanza, eso no era un deseo,